intenso. No se hace largo, pero es muy intenso lo que les quiero contar. Bueno, entonces me presento brevemente. Yo soy trabajé aquí, o sea, soy físico de formación. Trabajé aquí en Pozuelo, en Retamar, durante 22 años. Y ahora estoy en Andel, donde soy el director de formación profesional y doy clases de cosas diversas y pertenezco a sociedades diversas. Y he dado muchas conferencias de esto. Y falta ahí un párrafo que me gusta mucho. Felizmente casado, sin hijos, es vecino de San Lorenzo del Escorial, presidente portavoz de la Junta de Cofradías y miembro de la Hermandad del Santo Sepulcro, de la que luego diré algo. Bueno, pertenezco al Centro Español de Sindonología. Es una asociación cultural de carácter civil sin ánimo de lucro que se dedica a difundir estos conocimientos, las investigaciones que hay sobre esta reliquia y otras relacionadas. Siempre hacemos una convención cada 3 años, pero en el año 2012 tocaba convención y entonces tiramos la casa por la ventana. Hicimos un congreso, el primer congreso internacional sobre la Sábana Santa en... Sí, pero aún así voy a cortar voy a ir más, pero aún así voy a cortar alguna parte, porque son muchas cosas las que quiero contar. Bueno, hicimos un congreso en Valencia que reunió, esto no sale mucho en los medios de comunicación, es curioso, pero reunió a 400 congresistas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia durante 3 días. Y hubo 20 y tantos ponentes de Estados Unidos, de Australia, del Reino Unido, de Italia y, por supuesto, de España, y en la cual me cupo el honor de presidir una de las sesiones que está ahí en amarillo, sobre la edad de la síndrome, ¿no? Bien. ¿De qué vamos a hablar? La sábana de Turín es un lienzo de lino prácticamente puro, con algunas trazas de algodón, muy bien conservado, que se conserva en la Catedral de San Juan Bautista de Turín desde 1578 y que la tradición ha dicho siempre que es la sábana que envolvió el cuerpo de Cristo después de muerto. Tejido en sarga 4, espirame en 45 grados, espina de pescado. El lino posee 2 propiedades importantísimas. La primera es que es extraordinariamente ligero. Un tejido de casi 4,5 metros de largo por más de 1 metro de ancho apenas pesa 1 kilo 100 gramos. Y de ese peso los científicos estiman que alrededor del 10% son impurezas que se han adherido al tejido a lo largo de sus avatares históricos. La segunda propiedad del lino, muy importante, es, como habrán podido experimentar cualquiera de los presentes que se hayan visto alguna vez en la tesitura de tener que planchar una sábana o mantelería de lino, y los que no se hayan visto, yo les animo desde mañana mismo a que se lancen a hacerlo, porque no se requieren unos conocimientos técnicos muy avezados para planchar nuestra propia ropa o ayudar en la ropa de plancha de la casa. Pues bien, el lino conserva muy bien las arrugas. Esto es un rollo para la plancha. Hay que estar echando los chorros de vapor por los decenas de agujeros que tienen las planchas modernas, pero es muy interesante para un objeto como este, porque las arrugas que se conservan durante cientos de años permiten estudiar muy bien los distintos modos de uso y conservación que dicho objeto arqueológico ha tenido. Ay, perdón. Se puedan admitir en masa, ¿no? El azul. En medio. Sin miedo. Gracias. ¿Se ve? Fernando. Pues entonces se conservan muy bien las arrugas, ¿no? Así es como se ve la síndrome de Turín, o más bien así es como se veía, en una ostensión. Una ostensión es una exposición para que sea venerada por el pueblo cristiano, para que sea visitada por el público en general. Y digo así es como se veía porque esta fotografía es anterior al verano del 2002. Solamente quiero que os fijéis ahora en el ángulo superior derecho. Si os fijáis en el ángulo superior derecho, aquí hay un rectángulo. Lo que ocurre es que falta tejido sindónico. Lo que estamos viendo es una sábana de refuerzo que se cosió después de un incendio que explicaré a continuación. Pero ahora mismo solamente quiero que os fijéis en el ángulo superior derecho. Las admitimos en masa, pero no se les puede admitir a todas así. Uf, vale. Pues, hombre, porque se quedan todos estos sin. No, al revés, entran directamente. Entonces, esta fotografía es muy antigua. Vamos, muy antigua, anterior al verano del 2002. Solamente quiero que os fijéis en el ángulo superior derecho.
y la comparéis con la siguiente cuando la podamos ver. Todo el mundo dentro. En participantes. Perdón, no, siéntese. Entonces, aquí hay unos parches triangulares. Aquí había unos parches triangulares que han sido retirados en la restauración del 2002. Entonces, en cuanto comparemos esta fotografía con la siguiente, si puedo, solamente quiero que os fijéis de momento en el ángulo superior derecho, que ahora sí que lo estamos viendo, en este trocito, donde lo que veis es una cosa parduzca. ¿Y eso qué es? Una sábana que se cosió hace 500 años y que ha sido retirada y se conserva en el Museo de la Síndrome. Casual y curiosamente, estas dimensiones de ese rectángulo de tejido sindónico que falta, sí cumple las mismas proporciones que la sábana de Turín entera, ¿no? Los parches triangulares, aquí vemos trocitos de 4 de ellos, aquí vemos trocitos otros 4 de ellos, tenían mucha carbonilla del incendio y han conseguido, vamos, se han retirado en un delicado proceso de restauración y se conservan en el Museo de la Síndrome de Turín. Entonces, si en cuanto comparemos esta fotografía con la siguiente, claro, es que normalmente ¿cómo se dice? El moderador es otro tío, ajeno al ponente. Ajeno quiere decir físicamente. Cuando esté entre todo el mundo. Bueno, si no, si veo yo esto azul con naturalidad y sin que el público se dé cuenta, voy admitiendo a todo el mundo, ¿no? Vale, gracias. Entonces, si vemos aquí, vemos, y este rectángulo blanco, ¿qué es? Pues es una sábana del año 2002, que como tiene menos de 20 años, pues tiene el mismo color que tenemos las sábanas en casa, de color blanco, ¿no? Y al mismo tiempo veis que aquí falta tejido sindónico, y lo que se ve es la sábana de refuerzo del año 2002. Comparad esta fotografía con esta otra, ángulo superior derecho, nada más, por favor, y comprobáis que también han sido bastante alisadas las arrugas, no mediante plancha, sino estirándola en una mesa así durante horas con plomos, ¿no? Bien, ¿qué es lo que se ve sobre la síndrome de Turín? Sobre la síndrome de Turín vamos a distinguir dos tipos de marcas. Por un lado, las marcas accesorias y por otro lado, las marcas esenciales. Las marcas accesorias, ¿cuáles son? Pues de color marrón natural, tostado las dos largas líneas de quemaduras del incendio de 1532, que lo explicaré. Repintó en color azul los cercos que dejó el agua en un tipo de almacenamiento anterior a ese incendio. Y repintó en color blanco los remiendos colocados por las monjas clarisas 2 años después del incendio. Estas son las marcas accesorias. Las dejamos a un lado, ¿para qué? Para centrarnos en las marcas esenciales. ¿Cuáles son las marcas esenciales sobre la síndrome de Turín? Las marcas esenciales son, a ver si, se ve muy bien, este cañón es muy bueno y eso es importante. Las marcas esenciales son las siguientes. Aquí se ve la figura frontal y dorsal de una persona, un hombre, pelo largo, alrededor del rostro, barba, pecho, hombros en la zona de las quemaduras, brazos, manos cruzándose sobre la región púbica, piernas, rodillas y final de las piernas y pies. Muy sutil, apenas perceptible. Apenas perceptible. A menos de 3 o 4 metros de distancia se pierde la perspectiva porque no tiene contorno alguno. Te tienes que alejar a unos 3 o 4 metros para apreciar la figura de este hombre. Figura frontal y dorsal sería esta otra. Esta es la cabeza, pelo largo recogido sobre el centro. Luego veremos más detalle, por favor. Los hombros en la zona de las quemaduras, omóplatos, región lumbar, glúteos, muslos, parte posterior de las rodillas, gemelos, derecho más claro, pie derecho muy claro. Imagen de este hombre que llamaremos impronta a partir de ahora, que es una decoloración del color parduzco de fondo de la sábana. Parece una quemadura o una tostadura, pero no es como una quemadura y no reacciona igual que una quemadura cuando se ilumina con radiación ultravioleta. Junto a eso se aprecia una serie de heridas como de sangre, luego veremos si se trata de sangre o no. Aquí una muy importante, aquí, etcétera, repartidas por todo el cuerpo. En cualquier caso son heridas de sangre muy curiosas, porque los regueros de sangre emanan de los brazos hacia arriba. No cuesta demasiado trabajo viendo las posiciones que tienen las heridas que este hombre ha sufrido una crucifixión al estilo romano, con transfixión de manos y pies por clavos. Además de eso, y previo a la crucifixión, ha sufrido una tremenda paliza
una tremenda tortura con heridas, golpes por todo el cuerpo, como veremos luego con detalle, ¿no? Estas son las marcas esenciales. Contra eso se aprecian, aquí no, luego veremos con más detalle, signos evidentes de rigidez cadavérica. Eso es propia de determinados tipos de muerte violenta, ¿no? Si este hombre, esta sábana la viera uno de los técnicos médicos del SUMA en Madrid, es bueno que sepamos que en la región de Madrid tenemos uno de los mejores servicios de emergencias del mundo. Es bueno que lo sepáis, que lo sepamos, pero uno de los mejores del mundo, el 112, cuya sede está precisamente en Pozuelo, enfrente de Somosaguas, ¿no? Pues si un médico de estos que salen vestidos de amarillo, explicando delante de este edificio de cemento gris cilíndrico, explicando un accidente, explicando algo, llegamos allí y estuvimos haciendo la reanimación, tal. Si viera esta sábana diría, ¿esta sábana? Esta sábana ha envuelto a un hombre que presenta una herida incompatible con la vida. Luego veremos de cuál se trata. Esto ya lo he explicado. Bien. Esto ya lo hemos dicho, ¿no? Bien, así es como se encontraba la sábana, doblada en 48 trozos, cuando estaba metida en un arcón de madera forrado en plata, en un nicho de la Sainte-Chapelle de Chambéry, en la Saboya francesa, y se vio sorprendida por un terrible incendio la noche del 3 al 4 de diciembre de 1532. Ese arcón de plata no sería plata pura. ¿Por qué? Porque la plata pura funde a 962 grados, que es una temperatura altísima. Si en un incendio de un edificio, por ejemplo el Windsor, la temperatura que hay entre las plantas es de unos 800 grados, es decir, casi la temperatura de las llamas, aunque es una planta entre llamas, ¿no? Una temperatura altísima. Pero sería plata aleada con plomo. El plomo funde a 327 o con estaño. El estaño funde a 270. En cualquier caso, la aleación de plata con plomo, estaño, cromo, níquel, manganeso, metales típicos de la fabricación de monedas de la época, lo que hace es bajar el punto de fusión bastante a una cosa que se llama un eutéctico. Y se calcula que a una temperatura de unos 200 grados, ¿por qué no más de 200 grados? Porque si hubiera sido más de 200 grados, la sábana se hubiera calcinado o decolorado o puesto a marrón oscuro o negro por completo cuando te pasas en la tostadora con un pan. Al final el pan está para tirarlo, no te lo puedes comer, ¿no? De manera que a una temperatura de unos 200 grados, que para que os hagáis una idea, es la temperatura de un horno doméstico, entre 220 y 250, hay muchas comidas que se pueden hacer en microondas, pero si las haces en el horno están más ricas, pues la temperatura que te recomiendan es 200, 220, es decir, se calcula que una temperatura de unos 200 grados, una gota líquida de dicha aleación cayó sobre una esquinita del tejido, destruyéndolo, como ilustra esta recreación, estas imágenes de abajo. Si vosotros cogéis un folio, un DIN A4, y lo dobláis en 48 trozos, que ya os costará trabajo, a partir del tercer doblez la cosa se pone difícil. Y cogéis unas tijeras, no valen de papelería, tienen que ser de trinchar pollo o de podar rosales. Y cortáis así, ¡clac!, una esquinita triangular. Cuando abrís el folio de tantos dobleces, la esquinita triangular se distribuye por todo el folio por lo que se llama simetría translacional, como un rompito, ¿verdad? Pues eso es lo que ocurrió con la sábana de Turín cuando una gota líquida de dicha aleación cayó sobre una esquina de tejido destruyendo. Razón por la cual, 2 años después, durante 2 años nadie se atrevía a abrir el arcón y ver cómo estaba la sábana. Las monjas clarisas de Chambéry, Madrid hay un barrio que se llama Chambéry porque llegaron unas monjas de Francia, y eran las monjas de Chambéry. Las monjas de Chambéry, pues las monjas de Chambéry se quedó el barrio de Chambéry. Procede de la capital de la Saboya francesa en aquel momento. Pues estas monjas, con gran punción, 2 años después, de rodillas, con agujas de oro a la luz de las velas, cosieron lo mejor que pudieron unos parches triangulares hechos con corporales. Los corporales son los tejidos que se utilizan para la celebración de la Santa Misa, que han sido tradicionalmente de lino, incluso prescriptivamente lo fueron en una determinada proporción en el Concilio Vaticano II. Bien, así es como sería la síndrome de Turín antes del incendio de 1532. Y así es como la veremos nosotros a partir de ahora, porque haremos abstracción de las 2 largas líneas longitudinales de las quemaduras, que lejos de estropearnos la figura del hombre que nos interesa, parece más bien como si lo enmarcaran. Aquí tenemos la figura frontal y dorsal, está cortada, fotografía posterior al verano del 2002. ¿Por qué lo sabemos? Aquí falta tejido sintónico, ¿lo veis? Incluso en varios tijeretazos que se ha dado en sucesivos momentos. Y aquí falta el rectángulo del que os hablaba al principio. Y aquí vemos el blanco de la sábana de refuerzo del 2002, pero ya se ve mucho mejor la figura frontal y dorsal, es decir, la impronta sobre la sábana, ¿no? La pregunta es evidente. Si la sábana de Turín es la que envolvió el cuerpo de Cristo después de muerto, como dice la tradición, ¿cuál es la primera referencia que tenemos de ella? La primera referencia que tenemos de ella son, lógicamente, los evangelios. Y dentro de los evangelios distinguiremos los evangelios llamados sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, el evangelio de San Juan. Los evangelios sinópticos hablan de sábana limpia, sábana recién comprada, tejido y objeto caro.
en aquella época y en la actual. Y si no, os invito a que vayáis a la calle Pontejos de Madrid, a la zona de la Plaza Mayor, por la Plaza de Santa Cruz, donde está el Ministerio de Asuntos Exteriores, a las tiendas de tejidos de Madrid de siempre. Intentéis comprar 4,5 metros de lino lo más puro posible por 1 metro de ancho. A ver cuánto cuesta. Tejido y objeto caro en aquella época y en la actual. Sábana, sábana limpia. Cuando en español queremos decir que una cosa es asquerosa, ¿qué decimos? Que es inmunda, ¿verdad? Pues lo contrario de inmunda es munda, limpia, recién comprada. Esta sábana. Más interesante aún es el capítulo 20 de San Juan. ¿Qué dice el capítulo 20 de San Juan? El capítulo 20 de San Juan, hacia el final, el 19 hacia el final, dice: tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, con los aromas como es costumbre de la sepultura entre los judíos. Es decir, San Juan lo que refiere es que la sepultura de Jesús, aun siendo provisional, acercaba la fiesta, sepultura a la cual seguramente contribuyó él mismo, se hizo siguiendo la costumbre judía, envolviéndolo en aromas. Más interesante aún es el capítulo 20 de San Juan. ¿Qué dice el capítulo 20 de San Juan? El capítulo 20 de San Juan dice: salió Pedro con otro discípulo, Juan, el que escribe. Se pone en primera persona, pero es él, es San Juan. Y fueron al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero otro discípulo corría más que Pedro y llegó antes al sepulcro. Se calcula que San Juan tendría unos 18 años en el momento de esta escena, mientras que San Pedro tendría entre 25 y 30. Luego es bastante fácil entender que llegara antes San Juan. Se inclinó y vio allí los lienzos plegados. Cuidado con esta traducción del griego. Como podéis comprender, yo no sé griego clásico, pero las ventajas de pertenecer a una asociación como el Centro Español de Sindología quiere decir que en nuestro equipo sí que hay especialistas que conocen las lenguas clásicas y nos dicen que traducir el griego bien es dificilísimo. Ese plegados no tiene nada que ver, hemos dejado la plancha a un lado hace un rato, no tiene nada que ver con este pañuelo que me acabo de sacar del bolsillo, que lo vamos planchando así, hasta el último doblez lo dejamos sobre el cesto de mimbre para que se enfríe y guardarlo en el cajón. Este plegados quiere decir más bien como aplanados. ¿Cómo aplanados? Pues mirar, supongamos que sois capaces de salir de la cama, con ayuda, claro, sin tocar sábana, manta y colcha. Alguien tira de vosotros de los brazos. ¿Cómo queda sábana, manta y colcha si alguien tira de vosotros de los brazos? Pues queda no perfectamente plegadito como el pañuelo, sino que queda así aplanado. Ha dejado de contener el volumen que envolvía hace un rato. Pues este aplanado se refiere más a eso. Pero no entró, por respeto a Pedro, y hacía cabeza entre ellos. Llegó tras él Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos aplanados y el sudario. Único evangelista que refiere 2 piezas de tela distintas en la sepultura de Jesús. El sudario es muy probablemente el santo sudario que se conserva en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo y que ha sido investigado durante 30 años por un equipo multidisciplinar de científicos, amigos míos, todos ellos que estuvieron en el Congreso, amigos desde antes. Tema interesantísimo, porque es una reliquia complementaria de esta que nos ocupa hoy, que daría pie a otra conferencia, otro día y otro año, naturalmente, que ahora no tenemos tiempo. Que había sido puesto en su cabeza, no aplanado junto con los lienzos, sino aparte todavía enrollado en un sitio. Otra vez el griego. Vamos a ver. Este enrollado no tiene nada que ver con que a vosotros os gustaban las mismas meriendas que a mí, de chaval, el tigretón. Esto no tiene nada que ver con el tigretón, ni con un canelón de carne o de pescado, ahora de atún, ahora en París. No. Tengo mi galleta antena. Este enrollado quiere decir más bien, supongamos, y aquí veo unas cuantas cabezas, supongamos que os laváis la cabeza, los que tenéis el pelo largo, y os lo secáis con una toalla, puesta a modo de turbante. Y os quitáis la toalla, no como lo habéis puesto, sino así. Es difícil, ¿eh? La dejéis sobre la mesa. ¿Cómo quedaría la toalla sobre la mesa si fuerais capaces de quitárosla así? Pues hombre, quedaría más o menos con la forma de la cabeza que ha envuelto. Más o menos, naturalmente se deformaría un poco, ¿no? Pero quedaría más. Pues este enrollado se refiere a eso y no al tigretón. Todavía enrollado en un sitio. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, el que escribe. Se pone en tercera persona, pero es San Juan, que había llegado antes al sepulcro, vio y creyó. ¿Y por qué me resulta tan interesante este pasaje para que le lleve dedicando unos minutos de los pocos que tenemos? Por lo siguiente. Nosotros, ¿por qué somos cristianos? Porque creemos en la verdad de Jesucristo, Hijo de Dios vivo. Segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios mismo, el Mesías que había de venir, al cual viene revelada en los Evangelios y custodiada y transmitida esa verdad por el magisterio y la tradición de la Iglesia, ¿verdad? Si no creyéramos en algo de lo que he dicho en la última frase, desde luego no seríamos católicos. Bien. ¿Los evangelistas cuántos son? 4. ¿Qué es lo que hacen? Poner por escrito, con inspiración del Espíritu Santo, una tradición oral que han recibido. San Marcos la recibió de San Pedro, que andaba cerca. San Pablo se la transmite a San Lucas, que lo cuente tal. Pero
Los otros evangelistas no cuentan este pasaje con tanto detalle. Este pasaje, si me permitís la licencia, con la misma inspiración que el Espíritu Santo que los otros tres, este pasaje, San Juan no recibió ninguna tradición oral para contarlo. San Juan estaba allí y lo estaba viendo. Y a mí me llama la atención que sea en este preciso instante en el que San Juan, viendo cómo estaban colocados los lienzos sobre el banco nicho sepulcral, lienzos que probablemente había contribuido a poner 2 días antes, el preciso instante en el que San Juan recuerde todas las veces que nuestro Señor había dicho que iba a resucitar y no lo entendieron. Y sea en este preciso instante, al ver precisamente cómo estaban colocados, el momento en que recuerde esas promesas y las entienda como para añadir su puño y letra, yo y creyó. Por lo tanto, no estamos hablando de cualquier cosa. Aquí tenemos una fotografía actual, moderna, de una tumba contemporánea de Jesús. La piedra, la roca que hay allí no es la piedra granítica berroqueña que tenemos aquí en Guadarrama, que es durísima. Es una piedra muy fácil de labrar, se puede rayar con la uña o labrar con una cucharita de café. Eso sí, cuando los sillares se asientan en los edificios son muy sólidos, ¿no? Entonces se excavaba una oquedad, una rampa, una escalera. Primero había una antecámara con el banco nicho sepulcral donde se preparaba al difunto y después de una puertecita, cuanto más bajita mejor, se pasaba a la cámara sepulcral propiamente dicha. Eso luego había que taparlo, ¿no? Por fuera, una gran piedra cilíndrica en un plano inclinado con cuñas de madera o en un plano horizontal, pues se giraba hacia la derecha y se llevaba completamente el sepulcro. De manera que un solo hombre sería muy difícil que lo pudiera mover, ¿no? Quedan muchas tumbas de estas coetáneas de Jesús, y quedan muchas alrededor de la ciudad vieja de Jerusalén. Este cuadro de Mario Cafaro Rore ilustra el modo en que se usó la sábana de Turín, si es la que envolvió el cuerpo de Cristo después de muerto, como dice la tradición. Se coloca la sábana larga sobre el banco nicho sepulcral, se coloca el cadáver encima, completamente desnudo, como ha sido crucificado, no se lavan las heridas, en una situación de muerte violenta no se lavan las heridas de sangre. En la tradición judía existe la creencia de que el alma reside en la sangre. Existe en la época de Jesús y en la actual, que los judíos son muy apegados a sus tradiciones, hasta el punto, afortunadamente hace mucho que no se ve esto en la tele, pero cuando hay un atentado que implique a judíos, los primeros que llegan son unos tipos que con unas toallas empapan completamente todo el autobús que ha saltado por los aires en Tel Aviv y ha matado a 20 y tantas personas, ¿no? Esas toallas se entierran con los difuntos. No se sabe de quién es la sangre de cada uno, pero se les entierra con ellas. Y si el difunto va goteando sangre, va un tío con una palita detrás y la va recogiendo. Cuando llega al sepulcro, echa así la arena, echa la palita y se lava las manos lo mejor que puede. De manera que no se lavan las heridas de sangre, sino que se espolvorean con abundantes aromas. Se pasa la sábana por encima de la cabeza, se vuelve a pasar por todo el cuerpo hasta los pies y se fija con 2 o 3 bandas con B de Barcelona, no con V de Valencia, en una sepultura provisional, y algunas más en una sepultura definitiva. Esto es lo que me voy a saltar, la parte de la historia. Esto daría pie a otra conferencia otro día y otro año, pero no tenemos tiempo. ¿Cómo llegó desde Judea? No cabe hablar de Palestina, ¿eh? En tiempos de Jesús no cabe hablar de Palestina. El nombre de Palestina es del siglo II. ¿Cómo llegó desde Judea hasta Turín? Pues me salto todo esto, señores. Pasó por la parte norte del Mediterráneo, Constantinopla, Ducado de Atenas, y de pronto en 1353 aparece en la Colegiata de Lirey, en Francia. Y de entonces para acá, desde el 1204, ahí hay 150 años de oscuridad, pasa a Chambéry, 1452, y a Turín en 1578. Esta es la catedral de San Juan Bautista de Turín, y esta es la posición que ocupa la síndone ahora mismo en un arcón protegido, tapado con una tela, detrás un cristal, el arcón es un cristal acorazado, detrás un cristal blindado bajo el palco de los Saboya, a la derecha del altar mayor. El palco de los Saboya es este palacio, el palacio de los Saboya es estas ventanas que abraza a la capilla, a la catedral como si fuera una capilla palatina, cosa muy corriente entre los reyes y las familias ducales de la época, para ir a misa, asistir a misa desde el palacio sin necesidad de salir a la calle, simplemente en un palco. Debajo está la síndone. Si fuerais mañana a Turín, hombre, un día de descanso. Si fuerais el miércoles a Turín, después del viaje, así, esto es lo que veríais. Os remitiría allí un voluntario con un peto morado. Vaya, vaya, al Museo de la Síndone, que es muy interesante. Esto me lo voy a saltar, esto me lo voy a saltar. Es sobre la imagen de Jesús. No tenemos tiempo, no tenemos tiempo. Cómo de pronto, a partir del siglo VI, se difunde por todo el Imperio Romano de Oriente y por toda la cuenca mediterránea en general una imagen de Jesús absolutamente como esta. Unánime, tan unánime, no, que ni siquiera de la Santísima Virgen tenemos una imagen tan unánime de ella. Qué curioso.
que haya esta imagen tan unánime que reconocería cualquier tipo, cualquier persona de cualquier raza, edad, sexo, cultura o religión? ¿Quién es este señor? Jesús de Nazaret. Si es cristiano, añadiría el Hijo de Dios vivo, Dios mismo, segunda persona de la Santísima Trinidad. Si no es cristiano, no lo añadiría. Pero que es Jesús de Nazaret, no lo dudaría ni un zagalillo de la estepa de Mongolia. Qué curioso que tengamos esta imagen tan unánime de Jesús cuando no hay ni una sola descripción de cómo era Jesús en todos los evangelios y solamente una alusión a la barba en Isaías, que escribió 700 años antes de Jesús. Va, pasamos deprisa. Total. Aquí tenemos otra vez la imagen frontal y dorsal del hombre de la sábana. 1898 se fotografió por primera vez. La fotografía requería tiempos de exposición muy largos, hacía falta un trípode y los negativos fotográficos se conserva en la cámara. A duras penas, esa cámara sí cabe. Iba a decir, a duras penas cabe en esta mesa. Sí que cabe en esta mesa, pero no le sobra mucho. Se conserva en el Museo de la Ciencia de Turín. Y las placas fotográficas, en aquella época no era el celuloide que han conocido vuestros padres y yo después, sino que era una placa de cristal así que casi se le cae de las manos al suelo y se rompe, hubiera sido terrible, a Secundo Pía, abogado turinés, fotógrafo aficionado, al ver lo que estamos viendo nosotros. Lo que parecía la imagen de un hombre crucificado, cuando se hace el negativo fotográfico abajo, aparece mucho más clara y realista. No tenemos tiempo de explicar aquí cómo era el proceso de fotografía convencional, pero dentro de poco nadie tendrá ni idea de cómo era. Vosotros ya mucho no creo que sepáis cómo era. Pero bueno, comprabas un rollito que te costaba un dinero, lo sacabas un botecito negro con una tapa gris, lo metías en la cámara en el cuarto de baño con mucho cuidado, hacías clic a una ruedecita, hacías 24 o 36 fotos muy escogidas, no las idioteces de ahora, y cuando el ruidito en lugar de clic hacía croc, íbamos al mismo cuarto de baño y con más cuidado sacábamos al botecito a la tienda, te tardaban 4 días y te costaba una pasta. Cada día habrá que explicar más cómo es esto. Ah, muy bien, buena idea. Si eso es una ventana, pues entonces había que hacer un revelado fotográfico. Y fijaos que la imagen abajo es mucho más clara y realista. A este pobre hombre lo acusaron de todo y le hundieron su carrera. No de fotógrafo aficionado, que no hubiera importado mucho, sino de abogado turinés y honesto, que lo era, hasta que 30 años después este señor fotógrafo profesional repitió las fotografías obteniendo el mismo resultado. En 1969 se fotografió por primera vez en color. El negativo de una fotografía en color eran los colores complementarios que habréis estudiado en el colegio en dibujo y os acordaréis perfectamente cuáles son, ¿verdad? El del rojo es el verde y a la recíproca, el del verde el rojo. El del naranja es el azul, del azul es el naranja, el del amarillo es el violeta, el del violeta es el amarillo. De manera que si yo retrato algo amarillento, parduzco, naranjuzco, pues el resultado es algo azul violáceo, como estoy viendo aquí. Aquí tenemos la imagen frontal del hombre de la sábana en blanco y negro, donde vuelve a apreciarse el efecto, incluso yo diría que se aprecia muy bien, os vengo comentando, de realismo y relieve. Al hacer el negativo fotográfico, ha adquirido tal realismo y tal relieve la imagen que parece como si saliera de la pantalla, como si viniera a nuestro encuentro. Es lo que parece. Esto no ocurre con ninguna imagen conocida, como vamos a ver. Siempre que se hace esto, se hace la simetría especular. ¿Sabéis lo que es? Te levantas por la mañana, vas al cuarto de baño, te ves, miras en el espejo, eres tú, estás harto de verte. Y si eres diestro, coges el peine con la mano derecha, ¿no? En el espejo, ¿qué pasa? Que hay un tipo como tú que lo está cogiendo con la mano izquierda. Esa es la simetría especular. Por lo tanto, este brazo, se haya formado la imagen como se haya formado, proceso que no ha sido capaz de explicar nadie a día de hoy, cuando se hace el negativo fotográfico, pasa a ocupar esta posición. Pasa a ocupar esta posición, el brazo izquierdo. Es decir, como si tuviéramos al hombre de la sábana delante de nosotros, que es lo que parece al hacer el negativo fotográfico, por el realismo que ha adquirido. Esto no pasa con ninguna imagen conocida. Vamos a ver un ejemplo. Una foto de uno de los miles de cuadros, blanco y negro, Cristo durante la pasión, corona de espinas, barba, mirada al Padre. Hacemos el negativo fotográfico y la simetría especular, que consiste en hacer esto, obteniendo la imagen de la derecha, ¿verdad? Como los que estamos aquí, por lo menos algunos, sí que estamos familiarizados con la fotografía convencional. Y aunque no lo estemos, que dentro de muy pocos años no lo estará nadie, y a vosotros ya os empieza a sonar así, ¿no? Sin embargo, todos, vosotros y nosotros son los que no nos han puesto la AstraZeneca, sí que seremos capaces de reconocer en la imagen de la derecha, haciendo un juego de abstracción, inversión de claroscuros, cambiar el negro por blanco y el blanco por negro, somos capaces de reconocer, con limitación, en la imagen de la derecha a Cristo durante la pasión, ¿verdad? Pero no me negaréis que donde la imagen de Cristo durante la pasión es mucho más realista, es a la izquierda y no a la derecha. Es decir, todo lo contrario de lo que sucede aquí. Ojo con lo de los negativos. Cuando te hacías una foto con tus hermanos, incluso ibais vestidos parecidos, en mi casa era así, como pasara mucho tiempo, porque claro, se hacían 24 fotos muy escogidas, como pasara mucho tiempo, cogías el negativo así, y si estaban todos los hermanos juntos, te costaba a veces reconocer cuál eras tú y cuál era tu hermano. Cuidado.
O sea que se reconoce relativamente, ¿no? Bien, se levantó una expectación enorme en los años 30 y se encargó una investigación científica exhaustiva a la institución científica de prestigio que tenía a mano, que era la Academia de Ciencias de París, donde destacaron científicos agnósticos o ateos, pero honestos, como Yves Delage y Barthelot, junto a otros católicos como Pierre Barbet o Paul Vignon, que lo que hicieron es lo único que se podía. Un estudio de la precisión anatómica exacta de la posición y forma de las heridas de sangre que tenían las mismas que si se las hicierais ahora a un hombre y lo envolvierais en una sábana. Entonces no se podían hacer más. Aquí tenemos al hombre de la sábana, las heridas de sangre más importantes, un cuadro de Monseñor Ricci, y en los extremos derecho e izquierdo vemos nuevamente el negativo fotográfico donde vuelve a apreciarse el efecto de realismo y relieve que os vengo comentando desde hace unos minutos. Aquí tenemos el rostro sindónico, a la izquierda fotografía al natural, a la derecha el negativo fotográfico, se ve bastante bien. Aquí ayuda mucho el cañón y eso es muy bueno. BenQ o algo así. Bien, bien. En blanco y negro quizás se aprecie mejor. Mirad, a la izquierda es una fotografía al natural. Es decir, actúa como positivo fotográfico. Pero cuando hacemos el negativo fotográfico, este es el positivo visual. Los rasgos de este rostro se entienden mucho mejor aquí que allí. Arriba hay un cerco de agua y abajo hay una arruga que ha conseguido ser estirada. No del todo, pero sí bastante. Y entre las dos se marca el rostro que nos interesa. Si os fijáis, la sangre no participa de este juego. La sangre, que es rojo oscuro en la imagen de la izquierda, cuando se hace el negativo fotográfico, aparece completamente blanca a la de la derecha, lo cual quiere decir que los puntos de la imagen de la derecha que aparecen de color blanco son o puntos que tienen mayor intensidad de imagen porque estarían más cerca de la sábana o puntos que están completamente impregnados de sangre, como por ejemplo los pelos, completamente apelmazados. La sangre es viscosa, apelmaza mucho el pelo. Os hacéis una heridita aquí, una costelita y se queda todo esto duro durante unos minutos. El pelo completamente apelmazado a ambos lados de la cara. Los bigotes completamente encharcados de sangre procedente de dos coladas de las fosas nasales. Junto a esto, aquí, mejor que allí, allí parece que tienen los ojos grandes y abiertos. Y aquí lo que parece es que los párpados están entornados. Tiene golpes, tumefacciones, equimosis, dicen los médicos. Por todo el rostro. Fijaos que chichón más grande tiene en el centro de la frente a esta altura. Los arcos supraciliares están hinchados como consecuencia de algún golpe. Aquí falta un trozo de barba, pelo arrancado. Fijaos en el pómulo. Este pómulo aparece recto y en cambio este pómulo muestra ahí una hinchazón producida seguramente por un objeto contundente. En el Evangelio se habla de bofetada. Uno de los soldados del funcionarios del Sanedrín le da una bofetada en el interrogatorio. ¿Bofetada? En español, bofetada es una torta a mano abierta. Hace daño relativo, pero sobre todo hace ruido, ¿no? Pero es que la palabra griega original es rapisma, y rapisma significa golpe de bastón o palo corto, es decir, bastonazo, que no tiene nada que ver con una bofetada, que lo daría un zurdo así, o más bien me inclino a pensar yo que un diestro así, de revés, hasta alcanzarle el lado derecho, que le produjo un hematoma que apenas dejaría abrirle el ojo derecho. Si os fijáis, la nariz larga, ¿es recta? No, está ligeramente desviada a partir de su eje, perdón, a partir del final del hueso. La nariz acaba aquí, como sabéis, el resto es cartílago. Las calaveras no tienen ni podían llevar mascarilla, no tienen ni oreja ni nariz. Está ligeramente desviada, como resultado probablemente de alguna caída. Se han descubierto en la parte de la nariz de la imagen de la izquierda partículas microscópicas de aragonito, que es un mineral muy rico en carbonato cálcico, muy frecuente en las calles de Oriente que están sin asfaltar todavía en la actualidad, ¿no? La herida de sangre con forma de 3 sigue exactamente la posición de las arrugas que pasan por ahí, producidas por el dolor. Aquí tenemos un cuadro de Monseñor Ricci sobre las heridas más importantes del hombre de la sábana, heridas que han sido estudiadas por forenses de todo el mundo durante muchos años. Al ver ese cuadro de Monseñor Ricci, yo me acordaba de este fotograma de la película La Pasión de Mel Gibson, donde el personaje protagonista, Jesús de Nazaret, recibe un golpe, un puñetazo en el pómulo derecho que le produce una hinchazón que apenas le deja abrir el ojo derecho, con lo cual lo mantiene el resto de la película cerrado. De manera que las miradas que lanza, que son sumamente expresivas, son con el ojo izquierdo. Muy expresivas. Este actor, Jim Caviezel, tiene unos ojos azules muy bonitos, pero para la película le pusieron unas lentillas de color miel y le retocaron la nariz para que fuera más realista. Junto a eso llamaron la atención de los científicos una serie de escoriaciones repartidas por toda la zona de la espalda, sobre todo espalda y piernas, producidas por un objeto parecido, tal y como se ve a la izquierda, un objeto parecido a este, un flagrum o flagellum taxilatum. Este fue descubierto en las ruinas de Herculano. Herculano es la ciudad que está al lado de Pompeya. Todo el mundo habla de Pompeya, cuando explotó el Vesubio en el 79, pero al lado de Pompeya estaba Herculano. Pues en las ruinas de Herculano, entre el polvo y la lava seca ya,
apareció este instrumento de tortura que no era utilizado en la Edad Media. Era un mango de cuero, con un mango de madera, con unas tiras de cuero, terminaban bolitas de plomo o huesecillos de animales, llamados taxilos, de ahí el nombre, ¿no? La flagelación constituía una condena jurídica por sí misma, igual que la crucifixión. Lo que era una anomalía era superponer un castigo de crucifixión a un castigo de flagelación. Eso sí que era una anomalía jurídica. Y los romanos eran muy celosos con su propio derecho. Los forenses, estudiando las trayectorias de los trazos de las tiras de cuero, determinaron que hay dos verdugos de distinta estatura, uno cuyos golpes se pintan de negro y otro cuyos golpes se pintan de blanco. Se flagelaba sistemáticamente todo el cuerpo, evitando única y exclusivamente dos zonas, cabeza y corazón. Repito, se flagelaba completamente todo el cuerpo, evitando solamente dos zonas, todo el cuerpo desnudo, evitando solamente dos zonas, cabeza y corazón, al objeto de que el condenado durara vivo el mayor tiempo posible. Si os fijáis, no hay golpes aquí, ni hay golpes aquí. La ley judía fijaba un límite para los golpes. 39, 40 menos 1, en 3 tandas de 13. Todo muy ritual, como lo hacen los judíos. La ley romana no fijaba más límite para los golpes que el cansancio, el asco, el hastío de los verdugos ante lo que estaban viendo. Porque cuando los taxilos impactan en los tejidos blandos, lo que hacen es levantar la piel, levantar la carne, ver las vísceras o los huesos. Es una cosa sumamente desagradable hasta que se cansaran los romanos, ¿no? El castigo era ser flagelado, no morir flagelado, pero muchos de ellos morían al cabo de varios días como consecuencia de las tremendas heridas sufridas o morían allí mismo. Pero el castigo no era a morir flagelado, sino a ser flagelado. Aquí tenemos una fotografía con radiación ultravioleta a la izquierda que muestra que solamente con esta radiación se ven los regueros de suero. Los regueros de suero de la parte alta de la espalda manan hacia los lados y los regueros de la parte baja de la espalda manan hacia abajo, lo cual quiere decir que el cuerpo estaba ligeramente arqueado en el momento del castigo. Al vista, este cuadro de Monseñor Ricci atado a una columna, no para sostener no un pilar para sostener un arco, un muro, sino para atar las caballerías del interior de los acuartelamientos, ¿no? Con dos pequeñas salvedades. Está muy bien el cuadro con dos pequeñas salvedades con respecto a cómo debió ser. Por un lado, las piernas tendrían que estar más abiertas, en una posición de relativo equilibrio mecánico. Digo relativo porque lo normal es que el crucificado con los primeros golpes se fuera al suelo. Y la segunda, el paño de pudor, que no existía. Aquí vemos toda la zona de las escoriaciones, sobre todo la parte de la espalda y las piernas. Se han contado alrededor de 700. Tened en cuenta que aquí también habría escoriaciones de los taxilos, pero claro, como falta tejido sindónico, no lo sabemos. Y se han contado más de 700. Si divido 700 entre 6, porque son 6 taxilos, un solo golpe de flagrum, hay 6 bolitas de plomo que impactan en la carne. Si dividís 700 entre 6, salen alrededor de 120 golpes, es decir, ley romana. Todo eso llamaron la atención de los científicos un total de unas 50 escoriaciones en toda la región de la cabeza, producidas por objetos punzantes, como espinas. Si vosotros os clavéis una espina e instintivamente os sacáis la espina, que es lo que haría cualquiera, pues sale un goterón, varios goterones de sangre roja, bien, hasta que os curáis esa herida, ¿no? Pero si no sacáis la espina, la propia espina hace de tapón. Solamente sale algo de sangre si cambiáis la posición relativa de la espina con respecto a la herida, ¿no? Entre 1978 y 1982, los científicos norteamericanos ya fallecidos, John Heller y Alan Adler, hacia el 82, el forense italiano Pierluigi Baema Bologna determinaron que se trata de sangre humana y de sangre humana del grupo AB. El grupo AB es un grupo minoritario en Occidente, 3%, alrededor del 3%. En cambio, en Oriente es uno de los grupos mayoritarios. Mayoritario no quiere decir el 51%, sino que hay 6 o 8 grupos sanguíneos y este tiene un poco más que el 3% que hay en Occidente, en España, vamos, sin ir más lejos. Si aquí hubiera 100 personas, que no las hay, pero conectadas hay muchas, según tengo entendido, si aquí hubiera 100 personas, estadísticamente entre 2 y 4 tendríais que tener sangre del grupo AB. Si nadie levanta la mano, quiere decir una de estas dos cosas. O más a favor de mi estadística, o que la gente no tiene ni idea de cuál es su grupo sanguíneo. Cuando pasa esto, el grupo sanguíneo es el A positivo, el que tiene media España, que tengo yo, el que tiene media España, ¿no? A positivo. O más a favor de mi estadística. Los forenses distinguen perfectamente sangre vital de sangre post-mortem. Todas las heridas son de sangre vital, excepto una muy importante que es post-mortem, hecha después de muerte.
Y los forenses distinguen perfectamente entre sangre venosa y sangre arterial. Sabemos que tenemos venas y arterias desde el siglo XVI, antes no se sabía. Y lo sabemos por dos científicos, el británico, que es el que pasa la historia, claro, William Harvey, y el español, que es Miguel Servet, que murió quemado por la hoguera de la Inquisición protestante en Ginebra. No por esto, sino por negar nada menos que el misterio de la Santísima Trinidad. Cómo se las gastaban la Inquisición protestante. Pues antes de ellos no sabíamos que teníamos venas y arterias. Pues bien, esta sangre es sangre venosa. Los forenses la distinguen por la diferente coloración, velocidad de coagulación y otros parámetros. Esta sangre es venosa de una vena que pasa exactamente por ahí y esta, llego con mi calle de antena, de hecho es justo la medida, y esta sangre es sangre arterial de una arteria que pasa exactamente por ahí. Curioso. Y por último, la idea más importante. La impronta, la imagen de este hombre, que no se sabe cómo está formado, es una decoloración muy superficial, perduzco, muy superficial de las fibrillas, de la parte más superficial de los hilos del hilo. Pues bien, parece ser que bajo las costritas de sangre se ha descubierto al microscopio que, levantando así una costrita de sangre, que debajo no hay impronta, no hay imagen de este hombre, donde debía haber, ¿no? Es decir, que primero se fijó al tejido las manchas de sangre y después la impronta. Esta idea es muy importante. Este es un cuadro de Monseñor Ricci que ilustra el modo en que se puso la corona de espinas. Estamos acostumbrados en Occidente, las coronas de los reyes, las coronas muchas veces, bueno, eso tiene otra explicación que da pie a otra conferencia, otro día y otro año. Son diademas, simplemente, sé lo que quiere, el halo de los santos, incluida la Santísima Virgen. Las coronas de los reyes suelen ser una diademita, una cosa así, pero en Oriente las coronas son auténticos cascos, capacetes. De ahí vienen mitras y solideos. Yo no creo que nadie le diga esto forma de corona, Congerían un atillo de espinas de los que se utilizan para calentarse por la noche. En el desierto hace mucho frío por la noche y calor durante el día, y se lo fijaron con unas cuerdas y un mazo de madera. No hay quien toque esto con los dedos. Todavía crecen en la carretera en Galilea que sube en muchos otros sitios hacia el monte de las bienaventuranzas, todavía crece este tipo de espinas y lo ves y te impresiona. Por toda la cabeza. Aquí tenemos un cuadro, otro fotograma de la misma película de antes, donde el director Mel Gibson, siguiendo el 99% de la tradición artística, muestra una corona de espinas en forma de diadema, eso sí, de 4 filas, pero de diadema, siguiendo, repito, el 99% de la tradición artística. Sin embargo, debió ser por toda la cabeza. Dando como resultado esta imagen, por un lado, tremenda, terrible, y por otro lado, bellísima. Si nos fijamos en los brazos, hemos dicho al principio que los regueros de sangre emanan hacia arriba, ¿de acuerdo? Pero, cuidado, viendo una foto ampliada a la derecha, en detalle ampliado, vemos que en 2 trayectorias, aquí hay como 2 trayectorias. Aquí, clarísimamente, aquí se ve claramente que hay 2 trayectorias, aquí también. Lo cual nos da pie a explicar durante unos minutos cómo se produce la muerte por crucifixión y cómo es la posición en la cruz. Y me tengo que poner de pie, con lo cual no se va a ver nada, ¿no? Para que se vea, me tengo que poner aquí y no creo que se vea. Aquí no creo que se vea mucho. Bueno, seguramente dentro de un rato estaré ahí. Vamos a ver, ¿cómo es la imagen tradicional de la siesta en España? La imagen tradicional de la siesta en España es esta, ¿verdad? Bueno, pues aunque esta sea la imagen tradicional de la siesta en España, nadie se echa una siesta así. ¿Y eso por qué? Porque al cabo de un rato, consciente o inconscientemente, haréis así, por lo siguiente. Cuando un hombre adulto levanta los brazos por encima de la cabeza, quiera o no quiera, inspira aire. Yo levanto los brazos y me quedo en posición de inspiración, porque esto actúa como un fuelle. La caja torácica, cuando las extremidades superiores tiran de la caja torácica hacia arriba, la abren y me dejan en posición de inspiración. Ahora mismo puedo seguir hablando relajado con vosotros como estoy, puedo seguir hablando, pero tengo menos maniobra del diafragma para respirar. Por lo tanto, si me duermo así, si me acuesto así al cabo de un rato, consciente o inconscientemente haré así, como es lógico, y me despertaré así. No digamos nada si estos brazos están tensos, tienen una tensión mecánica muy, muy fuerte, muscular muy fuerte, porque están sujetos a una barra, a una rama, o unas anillas. Todavía existe en gimnasia olímpica una figura que consiste en hacer el Cristo, y se llama así, hacer el Cristo, sujetarse de 2 anillas perfectamente en cruz y sin apoyo en los pies. Y digo que todavía existe porque no se han dado cuenta. Tuvimos un ministro de Deportes, pero no se ocupó de esto. Pero desde luego el Parlamento actual que hay en España, como le llegara esta noticia, inmediatamente promovía un decreto para cambiar el nombre. No se puede llamar hacer el Cristo a esta figura de la gimnasia olímpica. Que yo, cuando era más joven y hacía más deporte,
ahora que es ninguno, también hice en alguna que otra ocasión en algún gimnasio, con dos pequeñas diferencias con respecto a los gimnastas olímpicos. La primera, el tiempo. Mientras los gimnastas olímpicos se tiran así 6 segundos, en mi caso eran 2 o 3. Y la segunda, la sonrisa. Los chinos, no se me ve, pero los chinos. ¿Habéis visto cómo sonríen los chinos al jurado que les tiene que votar? 9.6, 9.8, 9.7. Pero tanto los gimnastas olímpicos como yo no podemos respirar en estas condiciones. ¿Por qué? Porque la fuerte tensión muscular a la que están sometidos los brazos lo que hace es bloquear por completo la caja torácica. No se puede respirar en esas condiciones. Este ejercicio, 5 segundos, 2 segundos, hay que hacerlo aguantando la respiración. Aguantando la respiración. ¿Cómo se puede respirar si le cuelgan a un señor con los brazos en alto? ¿Cómo se puede respirar? La única manera de respirar es cambiar la posición relativa de las extremidades superiores con respecto a la caja torácica, apoyarse en los pies. Ahora veremos cómo estaban los pies. Tirar de los brazos, expeler aire viciado, inspirar aire nuevo y dejarse caer. Así hasta que tienes que volver a respirar. Es decir, un par de segundos después, empujas de los pies, tiras de los brazos, expeles aire viciado, inspiras aire nuevo y te vuelves a dejar caer. Así hasta que tienes que respirar y así sucesivamente, durante cientos o miles de veces, hasta que sencillamente, por las condiciones tan duras en las que está trabajando, no los músculos de las extremidades, sino de todo el cuerpo, el condenado no puede más. No puede más de hacer este ejercicio, deja de hacerlo y se muere por asfixia. De manera que el fundamento de la muerte por crucifixión es la asfixia. Siempre que se cuelgue a un hombre con los brazos en alto por encima de los hombros y con las piernas ligeramente flexionadas para que pueda hacer este ejercicio, morirá crucificado. Y para eso no hace falta una cruz latina de madera con unos clavos de metal. Se puede colgar a un hombre por crucifixión y matarlo perfectamente en el quicio de esta puerta o en un poste de telégrafos con cables de ordenador. Eso sí, si colgáis a un hombre sano en un poste de telégrafos con cables de ordenador, muere crucificado. Muere crucificado al cabo de unos cuantos días de una agonía horrorosa, pero muere crucificado. De manera que el fundamento de la muerte por crucifixión es la asfixia. El rato que lleváis escuchándome, que lleva para largo, no he querido ni mirar el reloj. No sé si aquí lo dice, no lo miramos. El rato que lleváis escuchándome, tanto vosotros como yo hemos respirado unos cuantos cientos de veces, sin darnos cuenta, como siempre, por otro lado. No somos conscientes de nuestra propia respiración. En un condenado a crucifixión, cada bocanada de aire fresco es una conquista de todo el cuerpo. Tiene que empujar de los pies, tirar de los brazos, expeler aire viciado, inspirar aire no, y volver a dejarse caer. Así hasta la siguiente, hasta que no pueda más. Si vosotros cogéis a un hombre que no sepa nadar, un hombre adulto que no sepa nadar, y lo tiráis en una piscina, al cabo de un rato, nada. Sin ninguna gracia, sin ningún estilo y sin ninguna técnica, pero nada. ¿Por qué? Porque palmeará la superficie del agua con tal de tener la boca por encima de la superficie. Y acaba nadando, fatal, pero nada. Porque es instintivo no dejarnos asfixiar. De manera que el crucificado, aunque esté ahogándose con el último hálito de vida que le quede, empujará de los pies, tirará de los brazos, expelerá aire viciado, cada vez menos, cada vez en peores condiciones, cada vez entra menos aire, inspirará aire nuevo y se dejará caer hasta que sencillamente no pueda más. Repito, estamos hablando del peor y más atroz instrumento de tortura que se haya inventado nunca, porque en él el condenado es el que regula el ritmo al cual se está muriendo. Si deja de hacer este ejercicio, se muere antes, pero como es instintivo no dejarnos asfixiar, con el último hálito de vida que estará haciendo ese ejercicio. De manera que esto explica cómo es la muerte por crucifixión y explica perfectamente las dos posiciones, los regueros de sangre en las dos trayectorias en los antebrazos, que han sido perfectamente estudiados por los forenses. Concurren en su muerte una serie de circunstancias, no tenemos tiempo de abordar todas, de hecho estas primeras no son muy importantes. Fiebre altísima, 40, 41 grados, crucificado completamente desnudo. El desnudo era y es un motivo de humillación pública, enorme, psicológico muy fuerte. Sudor. La pérdida por sudor era que dejaban un charco. Los evangelistas no han descrito la crucifixión. San Justino en el siglo II sí que describió crucifixiones que dejaban un charco de sudor al pie, con lo que supone de pérdida de sales minerales. Fiebre altísima, neuralgia del trigémino. El trigémino es este nervio que tiene 3 ejes, que recorre así la cara
por completo. Que te duela el trigémino es que te duele la cara y la cabeza entera, que no te puedes ni aguantar. Transfisión de manos y pies y causalgias consiguientes. Hemólisis. La hemólisis es la rotura de los glóbulos rojos. Por lo tanto, sueltan la hemoglobina y hace que la sangre sea tan roja. Esto no es nada especial. Si os hacéis la heridita de la espina hace un rato y vais al baño, como nos explicaba nuestra madre, y echáis agua fría, cuando la sangre entra en contacto con el agua fría, se rompen por hemólisis los glóbulos rojos y miráis el lavabo y parece que os habéis hecho una carnicería. Es una heridita de un rosal, ¿no? No tenemos tiempo de analizar todos los detalles. Solamente vamos a ver los siguientes. Cada una de las heridas del crucificado no supone una pérdida de sangre muy grande, pero todas juntas abiertas durante horas sí. Se calcula que este crucificado perdió alrededor de 1.200 centímetros cúbicos, que es la quinta parte de los 6 litros de sangre que tiene un hombre adulto. Si vosotros sois donantes de sangre o conocéis a alguien que lo sea, sabéis que hay que ser mayor de 18 años, tener más de 50 kilos, estar sano, no haber tenido enfermedades infecciosas, llegas allí, te tumban en una camilla, te dan de merendar antes, durante y después, te sacan 400 centímetros cúbicos y mucha gente se marea. 400, no se van a marear, si es medio litro. Por eso te dejan tumbado, te dan de merendar una segunda vez, se esperan a ver cómo estás y cuando te ven más o menos entero te dejan marchar. Estamos hablando de un hombre que ha perdido 1.200 centímetros cúbicos, es decir, 3 donaciones, al que estoy seguro que no le dieron ni de desayunar ni de cenar el día anterior. Eso produce lo que se llama un descenso en el volumen de sangre, griego, hipovolemia. Una hipovolemia puede conducir a un shock hipovolémico y eso debe venir en un shock central, produciendo la muerte por crucifixión en una parada cardiorrespiratoria con fibrilación ventricular. Fibrilación ventricular, ¿sabéis lo que es? Es el corazón cuando funciona normalmente, entra la sangre por un sitio, sale tal, de forma rítmica, ¿verdad? Como se muestra aquí este electrocardiograma. Esto es un corazón sano. Una fibrilación ventricular es esto. El corazón no es que bombee nada, es que está así, vibrando. Entonces, no consigue llevar sangre cada vez en menos cantidad, no consigue llevarla a los músculos en las extremidades superiores e inferiores que la necesitan y la necesitan con mucho oxígeno. Se llama fibrilación ventricular y conduce a la muerte, pero vamos, en muy poco tiempo. La muerte, pues eso, sobreviene unas 3 o 4 horas de una intensísima agonía. Esta es la posición inferior del hombre de la sábana. Tiene que respirar, pero ¿cómo lo hace? Pues tendrá que apoyarse en los pies y tirar de los brazos. ¿Cómo puede tirar de los brazos si los tiene fijos a un madero? Girando sobre uno de ellos. ¿Sobre cuál? Sobre el derecho. Se apoya en los pies, tira de los brazos. Espera y dice, inspira y no, y se vuelve a dejar caer. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que los cristianos tenemos, gracias a la piedad y la tradición histórica de 2000 años, tenemos una imagen de la crucifixión muy, muy dulcificada por la piedad y la tradición popular. Y desde luego estática, gracias a Dios. Por lo que sabemos lo que la cruz ha significado para todos los hombres, no solamente para los cristianos. El triunfo de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado, el trono de su realeza, o como rezaba la exposición Las edades del hombre en la Catedral de Segovia hace casi 20 años, el árbol de la vida, el lema más bonito para una exposición. Pero desde luego tenemos una imagen estática, afortunadamente, en cualquier crucifijo, escultórico o pictórico. Pero la crucifixión como tal, instrumento de tortura dinámico, debía ser un espectáculo espeluznante. Vamos a calcular cuánto es la tracción longitudinal que soporta cada uno de los brazos en los clavos cuando el crucificado se deja caer. Y ese dejarse caer lo hace para aliviar durante una fracción de segundo los cuádriceps, los 4 bastos estos que abrazan la rodilla, ¿no? Vamos a ver, con una estatura de 1,81 m y un peso de 80 kilogramos, eso está mal. No se pesan 80 kilogramos, se tiene una masa de 80 kilogramos. El peso es la fuerza con que la Tierra trae a esa masa de 80 kilogramos y esos son 80 kilopondios. 80 por 9,8 newton. 80 kilogramos de peso. Si yo tuviera los dos brazos así y pesara 80 kilogramos, ¿cuál es la tracción longitudinal de cada uno de los brazos? 40 kilos, ¿no? Pero en la medida en que se vayan teniendo abiertos por culpa del coseno de 65, ¿quién sujeta ese cuerpo? Ese cuerpo hay que hacer otra fuerza en la misma dirección, sentido contrario, ¿no? ¿Quién le hace la cabeza? Si la cabeza está libre, la cabeza no lo puede hacer, la hacen los brazos. Trazamos el paralelogramo correspondiente en un sencillo ejercicio de física, seguido de una de trigonometría no más complicado, y por culpa del coseno de 65 grados, por culpa del coseno de 65 grados, y ese ángulo se sabe por las trayectorias de los regueros de sangre, cuando el crucificado se deja caer, en ese dejarse caer, cada brazo soporta en la zona, en el punto del clavo, una tracción longitudinal. Yo peso 105 kilos, para que os hagáis una idea, parecida a mi peso.
en cada una de esas respiraciones, cuando se deja caer. En ese dejarse caer, los brazos soportan cada uno una tracción longitudinal de 95 kilos. Por tanto, hablemos de los clavos. ¿Los clavos estaban en las manos, como muestra el 99% de la tradición artística, o están en otra posición? Pues vamos a verlo, porque resulta que si se coloca un clavo aquí, como ilustra el 99% de la tradición artística, este tendoncillo que estáis viendo ahí abajo, que no vale nada, este tendoncillo es incapaz de soportar una tracción longitudinal de 95 kilos crucificado. ¡Oh! Se desmorona hacia adelante y no muere crucificado. Ese clavo no puede estar colocado ahí. Ese clavo tiene que estar colocado aquí, entre el cúbito y el radio, o aquí, los huesos del carpo. Es una zona donde acaban los tendones, las terminaciones de los músculos, mecánicamente muy estables. Ese clavo no puede tocar ni un solo vaso sanguíneo, porque si tocara un vaso sanguíneo, una vena o una arteria, el crucificado se desangraría en 5 minutos y no moriría crucificado. Los romanos que hicieron esto no tenían ni idea de anatomía, ni de fisiología, ni de patología, pero sabían perfectamente cómo colgar a un hombre vivo de los brazos y los pies con clavos y que durara vivo el mayor tiempo posible. Eso sí que lo sabían. Además, si no lo hacían bien, a lo mejor iban ellos detrás. Así que ya podían fijarse en cómo lo hacía el veterano. ¿Y dónde ponía el clavito el veterano? He hablado de venas, de tendones, de músculos, no hablo de nervios. ¿Qué tres nervios pasan por ahí? Tres. El nervio radial, por este lado, radio, claro, radio que es este. El nervio cubital y el nervio mediano, que como su nombre indica pasa por en medio. Pues bien, un clavo ahí introducido toca, tensa el nervio mediano como una cuerda de violín. Eso produce un dolor que los médicos califican de paroxístico. No hay nada que lo aplaque, ¿no? Aquí tenemos uno de los pocos, bueno, deberíamos ver que este es uno de los pocos cuadros, de excepción del 1%, que muestra los clavos en el carpo. Yo creo que es Van Dyck, en la Catedral de Amberes o de Malines. El clavo de los pies con una función de apoyo distinta. Este es el agujero del clavo de los pies, con un solo clavo se puede hacer. A la izquierda, Cristo de Velázquez, Museo del Prado, Madrid, precioso. Precioso desde el punto de vista artístico, porque tiene nada que ver con lo que debía ser una crucifixión. Para empezar, emplea dos clavos y utiliza una pieza de madera llamada subpedaneum. Con su nombre indica iba debajo del pie. Subpedaneum, en latín, ¿no? ¿Con qué finalidad? Facilitar la labor de respiración. Pero démonos cuenta, en el contexto de una crucifixión, ¿qué significa facilitar la labor de respiración? Alargar tremendamente la agonía. Y el crucificado debía estar deseando que le pegaran un tiro y no había armas de fuego. A la derecha, un Cristo más realista llamado Sintónico, aunque esas rodillas de Monseñor Ricci está en Roma, deberían estar más flexionadas como este Cristo de la Hermandad Universitaria de Málaga, debido a mi amigo el escultor Juan Manuel Miñarro López, o este otro más impresionante aún, llamado Cristo Sindónico de Miñarro, que está hecho y realizado hace 11 años, procesionó por Córdoba hace 10, que está hecho con todos los avances y últimas investigaciones que hay sobre el sudario de Oviedo, la síndrome de Turín y el título es Crucis, que apenas se ve, pero que es la sentencia de la condena que está arriba, la madera que está arriba, y que es, como podéis ver, impresionante. Ya digo que procesiona, creo que es el martes santo, desde su iglesia del juramento de San Rafael, el nombre más bonito para una iglesia, el juramento de San Rafael, hasta el centro de la vieja capital andaluza, entrando en la catedral, iglesia catedral de Córdoba, y luego volviendo a su capilla. Vamos a ver un detalle de este Cristo. Aquí tenemos el rostro de este Cristo llamado Sindónico y podemos ver, porque la fotografía es muy buena y el cañón también, que a pesar de ser tan realista, no pierde un ápice de su valor artístico o devocional, que esa es la finalidad que tienen los pasos de Semana Santa. Para hacer esto, con un Cristo tan realista, con lo que debía ser una crucifixión, para hacer esto hay que ser un genio, como es mi amigo Juan Manuel Villarro López. Momento oportunísimo para rendirle un brevísimo homenaje en una de sus obras. En la convención trajo este busto en la convención del año 2009 en Madrid. Aquí tenemos la herida del costado, estamos acabando, más o menos. La herida del costado no, la herida del pecho, en el lado derecho. Esta herida se sabe que es post-mortem por 3 razones. La primera, porque muestra perfectamente la forma de la hoja del objeto contundente que la ha producido. Segunda, la sangre aparece ya separada la masa sanguínea aparece separada del plasma. Eso quiere decir que esa sangre ya inicia el proceso de descomposición. Y la tercera razón, si vosotros le pegáis una puñalada no lo hagáis, a una persona y la envolvéis en una sábana, ¿cómo queda la sábana? Como se ve en las películas, completamente encharcada de sangre, ¿no? Hace mucho que no se ve, gracias a Dios, pero hace unos años, algunos recordaremos, cuando un torero es empitonado en un órgano vital, si saca el pitón, que es lo que tiende a hacer el toro, si saca el pitón, ¿cómo sale la sangre, la presión arterial de un hombre sano, deportista, en buena forma? Pues sale
Si eso lo envolvéis en una sábana, la sábana parece perdida de sangre. Aquí hay sangre, pero no tanta. La cruz no tenía por qué ser tan alta, se colocaba en lugares altos para que fuera visible por todo el mundo, así que no haría falta el caballo para hacerlo. Repito, se puede crucificar a una persona a su estatura, vamos, flexionándole las rodillas y atándolo de esta puerta. No hace falta que la cruz sea muy alta, se colocaba en lugares altos, ¿no? Un objeto contundente como una lanza romana de 4,4 centímetros por 1,4 entra entre la quinta y la sexta costilla, atraviesa 10-12 centímetros, alcanza el corazón y perfora la aurícula derecha, que en los cadáveres recientes contiene algo de sangre líquida aún. Sangre que ha iniciado su proceso de descomposición. Este era un golpe. Tenemos una imagen muy bonita y muy poética de que tenemos el corazón en el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque hay un pulmón. El corazón está en el centro del pecho con una punta ligeramente desviada hacia la izquierda, porque es una peonza apoyada, ¿no? Este golpe era un golpe conocido en la esgrima romana. Este es el Gálata moribundo, Gálata de Galacia, Asia Menor, muerto por un legionario romano y tiene la misma herida, si os fijáis, aquí. Esta foto es muy bonita porque es la que viene en todos los libros de arte, pero a mí me gusta más esta, que es la que hice yo en el Museo Capitolino, al original, y tiene la misma herida. ¿Por qué? Porque los romanos de la legión romana se entrenaban para matar al enemigo. Y el enemigo, muy voluntarioso, si es diestro, llevaba su escudo en la mano izquierda y aquí mi espada o mi lanza, ¿no? Y me voy a enfrentar al legionario romano que se dedica profesionalmente a este asunto, ¿no? Entonces, ¿qué hacía el romano? Pasaba su lanza a la mano izquierda, porque es mi lado desprotegido el derecho, y me pegaba aquí un golpe certero sabiendo que me mataba. Como ilustra este Gálata moribundo, siglo III a.C., el original. Esto es una copia romana de un original griego. Estamos hablando del objeto más estudiado científicamente en la historia. ¿Cuándo? En el siglo XX, cuando se ha podido hacer. 5.000 fotografías, análisis de imagen, rayos X, 1.000 experimentos químicos. Estas son las características de la imagen. La imagen es muy superficial, no tiene direccionalidad, no hay trazo, está proyectado ortogonalmente sobre la sábana. Ausencia de pigmentos. Si colocáis un foco de luz muy fuerte detrás y ponéis la sábana delante y aquí a este lado vosotros, solamente aquello que sea opaco no deja pasar la luz, es decir, la sangre. En cambio, la impronta, ¿qué pasó con la impronta aquí? ¿Dónde está la imagen del hombre ahí? Ha desaparecido. Es decir, la impronta no está hecha de ningún pigmento sólido ni líquido sobre la sábana, sino más bien de lo contrario, de algo que ha sido una oxidación, una deshidratación ácida que ha decolado las fibras de lino. Es la impronta, no el tejido. Es muy estable térmicamente, pensar en los incendios, muy estable al agua, muy estable químicamente. Se ha intentado disolver con 500 detergentes, no, disolventes, y no se ha conseguido. Alguno de ellos era un detergente, ¿no? Y por último, las tres características más importantes. Para entenderla adecuadamente hay que hacer un negativo fotográfico. ¿Qué significa tridimensionalidad? La imagen naturalmente es una sábana y una sábana es plana, es decir, tiene dos dimensiones. ¿Pero qué es esto de la tridimensionalidad? La imagen contiene información tridimensional. Si yo a cualquiera de vosotros os hago una fotografía, a Fernando, por ejemplo, que le tengo ahí muy a mano, le hago una fotografía, ¿de qué depende? En la fotografía los puntos con mayor o menor intensidad de luz del rostro de Fernando. No depende de la distancia a mi objetivo, depende de por qué lado le viene la luz. En este caso a Fernando le viene por el izquierdo. Por lo tanto, saldrá más blanco el lado izquierdo de Fernando que el lado derecho. Sin embargo, en la sábana aparece la misma intensidad de imagen y solamente se modula con una función matemática que tiene que ver con la distancia entre la sábana y el cuerpo. Todo esto es que no tenemos tiempo, pero en las preguntas si hubiera. Eso es lo que significa que contiene información tridimensional. Y esto se hizo con el mismo aparato con el que en el año 76, que no os creéis la mitad de lo que dicen los telediarios. Están hablando de que el hombre ha llegado a Marte. En 1976, que yo era muy pequeñito, en 1976 llegaron las Viking 1 y Viking 2 a Marte. Pues estaba topografiando la superficie de Marte con un analizador de imágenes con el que se hizo esta fotografía. Y por último, a pesar de no tener contorno alguno, la imagen presenta un alto grado de pormenorización. Pues bien, yo os digo, desde el punto de vista de la física, de la teoría electromagnética clásica de Maxwell, estas dos propiedades son contrapuestas entre sí. Las distintas teorías que se han propuesto para explicar la imagen, ninguna satisfactoria, porque no hay ninguna radiación. La que más sí tiene es una radiación. No hay ninguna radiación en física capaz de hacer eso así. A día de hoy, y esta es una de las ideas más importantes de la conferencia, no hay nadie que haya sido capaz de explicar desde el punto de vista científico de un modo satisfactorio cómo se formó la imagen de la síndrome de Turín. Nadie. Conclusiones. Se trata de una sábana mortuoria de un tejido de lino muy antiguo, una imagen de un hombre muerto, manchas de sangre, tortura idéntica a la de Jesús. No hemos tenido tiempo de hablar del polen, pero sería muy interesante. Resultados a escala microscópica. Y sin embargo, en 1978 se sometió a una tristemente célebre datación por radiocarbono
por carbono 14, que arrojó una edad radiocarbónica, que es como se llama, entre 1260 y 1390. Y ahí se quedó. La mayoría de la comunidad científica no da este resultado por válido. No porque la técnica sea mala. La técnica da resultados fiables en un 67% de los casos. El otro 33% es o inaceptable o dudoso. Esto lo saben los arqueólogos. ¿No? Los que no lo saben son los medios de comunicación, pero los arqueólogos sí que lo saben. Las dataciones por radiocarbono han dado auténticas cantadas a lo largo de la historia. Eso también habría que contarlo, ¿no? El problema no es este. El problema no es una datación, que por cierto choca con todas las 90 años de investigaciones previos que he tratado de resumir en la conferencia. El problema es el personaje al que repito. No me resisto a transcribir una frase de nuestro compañero del Centro Español de Sindología, Francisco Ansón, que publica en uno de sus libros, por eso lo cito. La sábana santa de Turín constituye un motivo de credibilidad de tal fuerza que enfrenta al que la conoce con la veracidad de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, confirmando la autenticidad de los evangelios y implicando un compromiso personal con el mensaje de doctrina cristianos que se revelan verdaderos. Es decir, si estuviéramos hablando, y perdonadme por el ejemplo, de los calzoncillos de Tutankamón, estarían dobladitos por los vientos en una vitrina cristiana en el Museo Británico. Claro. Y la gente pasaría alrededor y diría, uy, mira qué curioso, los calzoncillos de Tutankamón. Y iría tranquilamente por el museo, sin dudar ni un ápice de que aquello eran los calzoncillos de Tutankamón, porque no dudamos de nada de lo que vemos en los museos. Por desgracia, hay gente que no duda de nada de lo que oye en un telediario. Y más grave aún que esto, y más preocupante a día de hoy, es que hay gente que no duda nada de lo que lee en Internet. Así que es preocupante. Pero en un museo no se duda nada. Si estuviera en una catedral, sí, pero en un museo no se duda nada. Amigo, estamos hablando de la que muy probablemente es la sábana que envolvió el cuerpo de Cristo después de morir. Y si esto es verdad, como parece, a lo mejor es verdad el resto. Y si es verdad el resto, a lo mejor tengo que cambiar mi vida esta tarde mejor que mañana. Y eso claro que me golpea y me interpela, a diferencia de los calzoncillos de Tutankamón en el Museo Británico, que me dan absolutamente igual. Ese día duermo en el hotel tan ricamente. Es decir, el kit de la cuestión es el personaje al cual repito. Si esto estuviera atribuido a un rey de la antigüedad, no se dudaría nada de quién es y no habría debate, ni polémica, ni nada. El problema es el personaje al cual repite, que claro que me golpea y me interpela y no me deja de creer. Este es el kit de la cuestión. Para ilustrar esto, este relieve románico del siglo XII del monasterio de Santo Domingo de Silos, Burgos, España, precioso. Una versión moderna de esto, la duda de Santo Tomás. Es esto, la incredulidad de Santo Tommaso, de Caravaggio. Afortunadísimo cuadro que dio lugar a una versión moderna de este que podría ser esta. Y esta imagen es tan afortunada, que es la que escogimos como cartel para el primer Congreso Internacional sobre la Sábana Santa que se celebró en Valencia. Acabando ya, la bibliografía. Linteum.com es la página web del Centro Español de Sindología y Shroud.com es una página, sábana en inglés. Linteum significa lienzo en latín. Estas dos páginas son muy buenas y muy fiables. No, en Internet no se puede mirar cualquier cosa. Muy buenas y muy fiables. Para ilustrar la fotografía, la diapositiva, 3 fotografías. A la izquierda, Cristo de Benvenuto Cellini, mármol blanco de Carrara, siglo XVI, del monasterio de San Lorenzo del Escorial, donde vivo. En San Lorenzo del Escorial, no en el monasterio. Y a la derecha, 2 imágenes bellísimas del Cristo yacente de la Hermandad del Santo Sepulcro, a la cual pertenezco y a la que estáis todos invitados el viernes que viene a un Vía Crucis en mi pueblo. No hay desfiles procesionales este año, ni en San Lorenzo ni en ningún sitio. Los de allí son preciosos. Sale la Hermandad del Santo Sepulcro de negro con la cruz blanca del Patio de Reyes del Monasterio de San Lorenzo del Escorial, marco incomparable. Quedáis todos invitados el año que viene. Hay que hacer publicidad del pueblo de uno, de la patria chica. Yo he visto aquí la oportunidad de meter la cuña publicitaria y la he metido. A la izquierda, rostro de la síndone con el negativo fotográfico, que da una idea de una majestad y de una paz. Pero oiga, eso que acaba de decir es subjetivo. Sí, claro, pero como yo soy el sujeto que está hablando y a mí me lo parece, pues lo digo. A la derecha, una fotografía de Brunner, un fotógrafo del Vaticano, con una técnica del retrato robot que hace la policía, ¿no? Esta película del domingo por la tarde, una niña pequeñita de 5 años asiste a un asesinato, entonces le describe al asesino, la única testigo, ¿no? Le describe al asesino, al dibujante de la policía con un carboncillo y se marca el tío en un DIN A3, DIN A2, se marca el tío un retrato clavado, del asesino, al cual hay que detener antes de las 6 de la tarde, que empieza la película alemana. Lo detienen. Pues
más bonita que esta imagen y más conocida es esta otra debida, un cuadro, debida al pintor armenio Ariel Agemian, que en 1935 hizo esta interpretación libre sobre cómo debía ser el hombre de la sábana vivo. Y más bonita que esta imagen, y mucho menos conocida, es esta otra, debida a mi amigo, el escultor ya citado, Juan Manuel Miñarro López, que reúne en una sola y riquísima personalidad, por un lado el talento del imaginero andaluz, como a él le gusta ser denominado, y que lo es, los grandes de la Semana Santa de Sevilla, con el rigor científico del profesor universitario que lo es, y catedrático de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, con unas técnicas absolutamente novedosas de infografía y de cálculo de volumen, toda esta imagen bellísima, no me negaréis. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, hora y 20, es imposible tardar menos, pero bueno. Y he quitado la historia, ¿eh? ¿Alguna duda, pregunta o cuestión? Bueno, pues esta conferencia se da a muchísima gente distinta, pero estamos en un grupo de jóvenes de la parroquia de Carmen de Pozuelo. Conozco a don Jesús y a su familia desde hace unos 30 años. De manera que venís de una peregrinación y la gente es católica y tal, y muy bien. Pero por lo menos yo, cuando era joven, antes de dedicarme a interesarme por estos temas, no tenía ni idea de cómo se producía la muerte por crucifixión. Y muchísimos cristianos no lo saben. Meditamos la pasión, vamos a los oficios, todo es perfecto, pero nunca nos habíamos parado a plantearnos cómo es la muerte por crucifixión y cómo sufre un crucificado. Repito, el instrumento de tortura más atroz, porque los chinos han inventado otros terroríficos, el del tubo, la rata y todos estos, pero este es el peor, porque eres tú el que regulas cuándo te estás muriendo. Y muchos católicos que celebramos anualmente la Semana Santa y meditamos la pasión, y hay libros buenísimos, no nos habíamos parado a pensar cómo se hace. Si esto os ayuda, dentro de unos días, tanto si venís al Vía Crucis de mi pueblo, el viernes que viene, todos los viernes hay un Vía Crucis, pero en lugar de sacar las imágenes en procesión, que no podemos, me imagino que aquí igual, en cada parroquia se ha inventado algo, se ponen una semana entera en el presbiterio, y entonces está una semana entera y el viernes hay misa y luego hay Vía Crucis. Entonces vamos, viendo la imagen que no podemos ver por la calle, ¿no? Pues le toca el viernes que viene a la Piedad, que va a estar a la derecha, y a la gente que habéis visto, que es muy bonito, que estará a la izquierda de la hermandad a la cual pertenece, el Santo Sepulcro. Y estáis todos invitados. Entonces, meditar la pasión está muy bien, pero nunca habíamos pensado cómo se produce la muerte, ¿no? Por crucifixión. Si esto os ayuda a celebrar la Semana Santa, hemos cubierto el objetivo. ¿No tenéis ninguna duda, pregunta o cuestión de las miles que plantea este tema? Pues estáis hasta aquí o cansadísimos del autobús y deseando coger ducha y cama, por ese orden, en menos de media hora, ¿no? Me imagino. Muy bien. Sí, por allí. ¿Que no está? Ah, pues aprovecha y haz varias. Yo he visto los documentales de Discovery Channel, de dudar de pero ellos presentaban, tenían como distintas teorías para dar esto, lo del polen, porque la del polen es una de las que ella dice para desarmar que eso sea una de las Sí. de la credibilidad de las. Entonces, quería saber cuál es el sentimiento de esos documentales ellos nunca cierran la puerta que sea de verdad creíble. El de Discovery Channel es de lo más potable que hay. Sí, el de Discovery. El otro es el de National Geographic que hacen que explican que el cuerpo y la sábana en el medio que hay una reacción a radiación que es lo que dice en una foto que yo. Sí, pero lo que no pueden explicar es cómo se logró hacer eso. Nadie. O en la Edad Media o en los ordenadores. Y como decía el padre Carreira, ya fallecido, si para explicar, pues ahí una radiación hace falta poner un campo eléctrico de 10.000 voltios, di ya directamente que es un milagro de entrada y no te veas en la necesidad de tener que explicar cómo aparece ahí en una sepultura un campo eléctrico de 10.000, ¿no? No, se han propuesto distintas hipótesis, pero es que ya se salen de lo que es meramente científico.
Una de ellas, ¿os habéis fijado? No lo hemos dicho, pero ¿os habéis fijado que la intensidad de la imagen frontal y dorsal es aproximadamente la misma todo el rato? Es decir, no se sabe cómo se formó la imagen, pero en el momento de formar la imagen, el cuerpo no pesaba sobre el estante de piedra. Experimento muy sencillo. Verano, piscina, amigo bañista, se mete en el agua, sale del agua y se va a tumbar a la toalla. No existen toallas de 4 metros. Más quisiera yo que las hubiera. Mi toalla mide 1,80. Mi toalla la compró mi mujer y mide 1,80. La toalla, no mi mujer, que mide 1,57. Entonces, bueno, se tumba, se sacude el agua, se tumba el amigo bañista sobre la toalla, se le pasa la toalla por encima, se deja unos minutos, se levanta la toalla, se levanta el amigo bañista, se observa la toalla. ¿Qué se ven? Pues que la zona de los glúteos muestran un trasero más grande que lo que el amigo bañista tiene. Y en cambio, la parte del pecho y la cara, pues apenas está mojadita la toalla de agua. ¿Por qué? Porque, hombre, el agua cae hacia abajo y además el peso aprieta la toalla hacia abajo mucho más. La imagen frontal y dorsal es más o menos lo mismo. En el momento de la grabación de la imagen, por no se sabe qué procedimiento, desde luego el cuerpo no pesaba. Tela. Y así seguimos. Entonces, esto te lleva a unas hipótesis que ya son extracientíficas. Una de ellas es que la imagen, cuando se ve en detalle, muestra estructuras internas. Por ejemplo, los huesos, sacarpo, metacarpo y dedos. Pues es la palma de la mano, pero en una calavera aquí se ven los dedos también. Bueno, pues ahí se muestran los dedos. Se ve un poco las palas de los incisivos y dibuja la rótula de la rodilla, es decir, estructuras internas. En una imagen más o menos similar a lo que es una resonancia magnética, es decir, ¿y eso cómo está hecho en la imagen frontal? Entonces, las hipótesis que se han planteado ya son extracientíficas y normalmente en una conferencia que se llama la Ayuda de Turín a la luz de la ciencia, normalmente yo las omito. Pero claro, es que nadie ha sido capaz de explicar. Y la explicación hoy día no pasa por describir el montaje experimental, como hace algún payaso que tiene siempre 3 minutitos de gloria en un telediario, normalmente Antena 3 o del Mundo. La explicación hoy día pasa por reproducir con ese montaje experimental la imagen. El que lo consiga además tiene $1.000.000 de una revista americana que lo ofreció hace muchos años y nadie se ha acercado a eso. No 3 minutitos de gloria, sino con todas las características microscópicas de la imagen que hemos comentado. No lo ha hecho nadie a día de hoy. Nadie ha sido capaz de explicar cómo está formada la imagen y se han planteado hipótesis que ya rozan lo extracientífico. Por lo tanto, no se pueden exponer en un foro científico, en un congreso científico. Ese es el kit de la cuestión. Este tema es muy molesto, muy incómodo. Este tema es muy tremendamente incómodo y muy molesto. Hay gente que no te va a una conferencia de esto, no vaya a ser que me ponga yo a pensar y no estoy yo para pensar ahora. Te dice que no, igual que te diría que no a un curso de retiro. Porque este tema es muy incómodo. O sea, a finales del siglo XIX, en pleno positivismo, neopositivismo, el círculo de Marx, todos estos tíos, con la difusión de la fotografía, se empiezan a ver. Hasta entonces solamente la tradición decía que habían vuelto el cuerpo de Jesús. Se empieza a estudiar en el momento del positivismo y del positivismo, y ahora que dice la ciencia de todo esto, los que decían que la ciencia iba a eliminar todos los mitos, incluidos los religiosos. Llevan 130 años sin haber estudiado cómo está formado. Es un tema muy incómodo y muy molesto, pero muy interesante. Ese congreso en Valencia, 405 personas, no salió en ningún medio de comunicación. Usted reúne, perdón que he llamado de tú hace un rato, única excepción. No, Jesús también. Aunque le conozca hace un montón de años. Yo llamo de tú a los antiguos alumnos míos que son curas, que tengo unos cuantos. Don Jesús, un día me puse a contarlos y me salen 12 o por ahí. A eso sí que los llamo de tú, aunque lleguen a un día a Cardenal de Filadelfia. Mira, Pablito, no me venga con líos, ¿no? Aunque no lo sé, ojalá. Pero a estos los llamo de tú. O si son profesores, que también tengo varios, compañeros de despacho los llamo de tú, no les puedo llamar de usted. Pero a don Jesús sobre todo conocía a sus padres y a su hermano antes. ¿Dónde estábamos? Es lo malo de esto. Sí, el de Discovery es bueno. El de Discovery es bastante potable. Son bastante buenos los de Goya Producciones, los de Beta Films. Esos son bastante buenos, que hacen documentales de vidas de santos modernas. Tengo más preguntas, pues, con mucho gusto. O sea, este tema es muy molesto. Sí, decía que ese congreso no salió en ningún periódico.
porque este tema es muy incómodo y muy molesto. Pero lo hicimos en la Facultad de Medicina y estaba aquello así de forenses, médicos, científicos, físicos, que han estudiado esto con detalle. Y el polen es un tema muy interesante porque en ese congreso se presentó una hipótesis absolutamente novedosa que tiene que ver con el polen que se utiliza hoy día también en los enterramientos judíos, que se emplea mucho sobre las heridas de sangre. ¿Alguna pregunta, don Jesús? Por primer lugar, le preguntó al padre Lorin acerca del estudio de la sangre. Y el padre Lorin respondió que Sí, pero es que no se puede hacer porque la sangre la sangre tan sumamente antigua no tiene ADN en condiciones de. Y además, aunque encontramos ADN sobre la sábana, primero, ¿con quién lo íbamos a comparar? Y segundo, ¿de quién es? ¿De quién es? Si encontráramos ADN sobre la sábana, ¿de quién es? Porque por ahí han trasegado mucha gente, ¿no? Pero en sangre antigua no hay nada que se pueda. Pero vamos, que es sangre, sí, y que es sangre del grupo sanguíneo, eso sí que se puede ver y se puede saber. El bueno del padre Loring, la última vez que lo vi, se me durmió. En este congreso se me durmió aquí, en este hombre. Tenía 90 años. ¿No? Desayunamos un par de veces en el hotel y se me durmió aquí. Yo ni me moví, ¿no? Se me durmió a mí el hombro, seguramente, pero quieto ahí parado hasta que se despertara. El bueno del estamos sentados en la primera fila, ¿no? Pero sí. Esta es la página web del Centro Español de Sindonología, linteum.com. Esta está en español. Pero shroud.com, shroud significa sábana. Está en inglés, aunque tiene muchos artículos en español y en italiano. Shroud.com es una página, la más antigua de estas, desde el año 96. La hizo un fotógrafo judío, norteamericano, Barry Schwartz, muy amigo nuestro, amigo de España, que un día le dijo a su madre, oye, pero tú te das cuenta que si lo que estás investigando es la persona a la que se refiere. Y le dijo Barry a su madre, sí, mamá, era judío, como tú y yo, como tú y como yo. Y, claro, le dejó un poco así, ¿no? Un tipo buenísimo. Pues es muy buena esa página y tiene artículos además, artículos científicos. La primera es la del LinkedIn, página web del Centro Español de Sindonología, estas dos. Aquí no conviene mirar cualquier cosa en Internet, ¿eh? En general hay un criterio. Cuando veáis algo en Internet de la Sábana Santa, si veis mucho texto y poco imagen, lagarto, lagarto, lagarto. O sea, aunque no sepáis nada, cerrar el navegador. Si veis textos científicos con imágenes y todo eso, sobre todo en estas dos, son fiables. Mucha, mucha, mucha tontería en Internet. Este tema es muy molesto. Muy molesto. Hay gente que ha dedicado muchísimo esfuerzo a intentar demostrar que esto es una fotografía de Leonardo da Vinci y unas cosas de lo más pintorescas. Sí, el momento que resucitó y se incluye lo que hay la carne. sí. Y además, esa hipótesis, yo la he oído recientemente en un vídeo de unos minutos, no a un turista, sino a un médico cirujano estético de la Clínica Universidad de Navarra, de manera que no era un turista. Pero, sin embargo, en la convención de nuestros forenses, el Delfín Villalain ya fallecido, en la convención del 2006 en Valencia, lo que se dijo es que la forma y el dibujo de los músculos corresponde, por ejemplo, de las piernas y tal, corresponden a una rigidez cadavérica que se produce aproximadamente a los 45 hasta 45 minutos después de muerto. En un accidente de carretera, la rigidez cadavérica o en un crucificado es muy fuerte, muy rápida y muy fuerte. Mientras que en los accidentes de carretera, mientras que si no lo quiera Dios, pero si se os muere la abuelita en casa, la rigidez cadavérica aparece al cabo de muchísimo rato y no es tan fuerte. Entonces lo que vino a afirmar es que la imagen aquí llega ya os dejo en Semana Santa pensando que la imagen se pudo producir unos 45 minutos después de muerto, una hora aproximadamente después de muerto, o dicho de otra manera, nada más llegar al sepulcro. Y ahora
Sin embargo, este médico, y no es un turista, apunta algunas características vivas fijándose en el rostro como experto en medicina, perdón, en cirugía estética. Pero ahora paraos a pensar como cristianos. Paraos a pensar como cristianos. Leemos los evangelios, por supuesto lo que en ellos dice es verdad, lo creemos. Pero ¿qué sentido tiene que Jesús se tirara 2 días así, en un sepulcro absolutamente vacío y solo? Completamente, y el domingo por la mañana, venga, salimos. Se apareció a su madre en el plazo de ese tiempo, pero no podía parecerse a nadie el viernes por la tarde, porque entonces, a pesar de lo terrible que fue la crucifixión, pensarían, este está mal matado o mal enterrado. Y legalmente tenía que esperar a los 3 días, que es cuando iban las mujeres, no les acompañaba la Virgen María, qué curioso, en la cruz y no les acompaña a embalsamar a su hijo, qué curioso, ¿no? La tradición cristiana de siglos ha ilustrado, como muestra la procesión del domingo de resurrección, la de mi pueblo es muy bonita. Sale la Virgen de un sitio, sale el resucitado y se juntan en la plaza de la Virgen de Gracia. Luego ya van las dos bandas todos juntos y tal. Este año no hay. Bueno, el año viene el domingo de resurrección. Y luego ya misa de resurrección, muy bonita. Pues que estuviera así los 2 días, ¿no? Entonces, legalmente, hasta el tercer día no se consideraba que una persona estuviera muerta del todo. Y acuden las mujeres con los alfileritos y un espejo a pinchar alfileritos por todo el cuerpo. Yeshua, Yeshua. Y si respondía, pues no se le embalsamaba del todo. Pues sorprendentemente está vivo, no ha muerto, le ha dado un lo que sea y ya se le embalsamaba del todo durante un año. Esas tumbas se utilizaban un año hasta que se separaba la carne de los huesos, se recogían todos los huesos y se metían en un osario, que era una caja de piedra de este tamaño, y tiene que tener la longitud del hueso más largo, el fémur. El mío mide 61 centímetros, pues mi osario tendría que ser así para que cupiera mi fémur, la calavera, todo puesto, que ya era una sepultura definitiva. Y la tumba se podía reutilizar. Entonces, tenían que poner un espejito debajo de la nariz a ver si había aliento y pinchar alfilitos, Yeshua, Yeshua, y si respondía, estaba vivo, está vivo, ¿no? La resurrección de Lázaro se habla de 4 días, ya olía. 4 días. Y Jesús no se da mucha prisa. Llega a Betania, ya que era a casa de sus amigos, y llega más o menos al 4.º día. Es decir, a ninguno le cupo una duda alguna, de que, y además eso provocó la resurrección de Lázaro ya en toda Tierra Santa, entonces, que estaba muerto. Y llega Jesús un rato después, está mal enterrado. O sea, porque esperaban 3 días, no había la medicina actual. No son 3 días de 3 por 24, 72 horas. Es al tercer día en el cómputo judío, ¿no? Pero ponte en cristiano. Tiene que estuviera así 2 días y saliera ya el domingo por la tarde, vamos a ver a mamá, luego al resto. Que al tercer día se dejó ver. Resucitó, es que se dejó ver y por lo tanto legalmente había resucitado. Si no, repito, el viernes por la tarde no lo hubiera creído nadie a pesar de esta muerte tan atroz. Entonces, yo creo que las dos cosas son compatibles, porque el momento de la grabación de la imagen, que es muy nítido, puede tener cosas de una rigidez cadavérica. El pasado se relajan, no se dibujan también a un muerto después de 3 días, se relajan los músculos y no se dibuja eso, y algunos elementos compatibles con la hipótesis del cirujano plástico de la CUN de Madrid. O sea que puede ser perfectamente posibles las dos. Para cualquier cristiano piensa, pues ya está. En el momento de la resurrección se produce el destello que sea. El padre Loring lo decía de una forma muy... Pero hay que tener cuidado con cómo se dice, sobre todo en una conferencia que has puesto a la luz de la ciencia antes, pero no se tiene ni idea de cómo se ha producido, pero desde luego ahí está la imagen. Como no somos capaces de reproducir esto, si se os muere el gato, envolverle en una sábana y ver dentro de unos días, a ver si está la huella, el dibujo del gato, pues no podemos. ¿Entendéis? Sí, con una impronta de uno. No. Además, fijaos en un detalle. Fijaos en un detalle. Los crucificados, los romanos no crucificaban a ellos, ¿no? Se crucificaba a los peores criminales, los más abyectos, de la peor escoria, de la peor chusma de los pueblos sometidos. Los romanos no se crucificaban. A San Pablo, en los Hechos de los Apóstoles que leeremos ahora en Pascua,
palizas, robos, naufragios, de todo. A San Pablo le pasa de todo, de todo. Y ya una de las veces dice, venga, 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 dice un gobernador, venga, 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 lo crucifiquen. Dice, saca el pasaporte, ciudadano romano. No se le puede crucificar. Le dan la enésima flagelación con varas, no con un flagrum, con un látigo normalito o con una vara, como los soldados romanos desertores. Y ya está. Bueno, pues, y cuando se les quitaba, para aprovechar el palo vertical, claro, se les enterraba así, se les tiraba una fosa común llena de gusanos. La sábana no tiene rastro alguno de descomposición. Luego el cuerpo muerto no ha podido estar más de 30 y tantas horas en contacto con ella, porque no tiene rastro alguno de descomposición. Entonces, a este crucificado, antes de tirarlo a la fosa común, porque crucificados hubo muchos, como bien dices, alguien dice, un momento, un momento, un momento, se toma la molestia a este crucificado, envolverlo en una sábana de lino, carísima, de 4,5 metros, para allá, para producir una imagen perfecta, en una fosa común llena de muertos, podredumbre, olores, de todo, que no se enterraba con ellos, ¿no? Es muy curioso el asunto. No se ha encontrado ninguno. Y hay tejidos mortuorios de lino de cientos o incluso miles de años. Las vendas egipcias son de lino, ¿no? Pero hay sábanas mortuorias de gente. No muchas, pero las hay. Repito, a los crucificados era lo peor. En ese momento, además, no reclamaba secador, no vaya a ser que fueras tú detrás. Así que es cuando menos una cosa muy curiosa. O sea, la crucifixión era para los peores criminales. En cambio, una sábana de lino nueva y limpia es un entierro muy caro. Qué curioso. Es que todo eso hay que pensarlo y relacionarlo. Don Jesús. Sí, un momento quedé con la buena, con la imagen buena. Aquí. Porque no es su cometido. No es su cometido. El cometido de la Iglesia es decirnos, lo que ya dice desde siglos, que los evangelios canónicos son esos. Que eso es lo que tenemos que creer. Que lo que dice el magisterio y la tradición de la Iglesia es lo que tiene que creer. Pero que este objeto arqueológico y científico es verdadero o no, eso no es su cometido. Lo deja la ciencia. Con alguna mala experiencia. Pero un momento. Pocos papas se han arrodillado delante de una reliquia como estos tres. Muy pocos, ¿no? Y las cosas que dijo el 24 de mayo de 1998 San Juan Pablo II sobre este objeto no se han superado nunca. Por cierto, no es la primera vez que lo veía el Papa. El Papa Juan Pablo II, en el año 1978, en una ostensión muy larga que se hizo entonces cuando se investigó in situ, iba desde Cracovia, viajaba hasta Roma y paró en Turín a la ostensión del 78, pocos días antes de ser elegido Papa, ¿no? Pero en el año 98 ya acudió como Papa y dijo unas cosas imponentes, que es, pues eso, que es una imagen del sufrimiento, el hijo del Evangelio, un reto a la inteligencia y deja a la ciencia actuar. La imagen del silencio. El Papa Benedicto XVI, el 2 de mayo del 2010, se postró de rodillas a rezar unos minutos. Pronunció un discurso como un icono del Sábado Santo muy bueno, que es este, pero en este caso, porque en otros casos es distinto, pero en estos casos no supera las cosas que dijo San Juan Pablo II en el 98. Y el Papa Francisco, cuando estuvo, pues esto daría pie a un debate muy largo, cuando estuvo no dijo nada ahí. Hizo una alusión en la plaza esta grande rectangular que hay, camino de la estación en Turín, hizo una alusión a la sábana, pero allí mismo no hizo nada. Y no fue a esto, fue al bicentenario de San Juan Bosco, patrón de la formación profesional y de la formación de los jóvenes, un santo buenísimo que era de por allí, de cerca de Turín, ¿no? Y no dijo nada, San Francisco, porque no es su cometido. Este es el Papa, pero ese texto estuvo en silencio desde la misa después, ¿no? Porque no es su cometido decir eso. Deja a los científicos que investiguen. Su cometido es otro, pero pocos papas se arrodillan, estos tres, seguidos delante de una reliquia. Esto no lo suelen hacer. Muy bueno.
había que enterrarlo. La rigidez cadavérica es muy fuerte en un muerto por crucifixión o por un accidente, pero es más fuerte en las piernas que en los brazos. Mucho más fuerte en las piernas que en los brazos. Las piernas están tal cual están en la crucifixión, por eso nos parece que el pie derecho, que es el primero que se apoya, parece que es más corto el izquierdo porque está más doblado. El pie derecho es el que se apoya en la madera, así, y el pie izquierdo sobre él, entonces parece más corto. Los ortodoxos, rusos, rumanos y tal, pensaban que Jesús era cojo. Por eso las cruces son así, y abajo tiene un travesaño ligeramente, una típica cruz ortodoxa, ¿no? Llegaron a pensar que, ¿por qué pensaron eso? Por la tradición bizantina, son herederos de Bizancio. No hemos tenido tiempo de hablar de la historia. La rigidez cadavérica es muy fuerte en los brazos, el cuello se queda perfectamente en los 70 grados de inclinación hacia adelante y 20 hacia un lado, como se ha estudiado en el Sudario de Oviedo, pero los brazos a la fuerza acabaron pudiéndoselo bajar así, a esta posición. En esta posición, cuando estás así ligeramente arqueado, da esa postura. Hago por aquí las monedas. No me acuerdo el número, pero creo que es. Vamos a ver, lo de las monedas es muy discutido. Si de verdad se las pusieron o no, es muy discutido incluso en la tradición judía, porque eso se hacía en el mundo pagano, y si era muy pobre, una piecita de arcilla de un tiesto o algo así. Pero vamos a ver, pensando en José de Arimatea, Nicodemo o incluso San Juan, a ver qué lleva suelto y tal. Las monedas que en 1900, sí, es el equivalente a una moneda de 2 céntimos de euro, ¿no? Y entonces, este jesuita, ya fallecido, Francis Failas, de la Universidad de Loyola en Estados Unidos, aseguró en el 79 haber encontrado sobre uno de los párpados, haber encontrado una moneda romana que es un leptón, concretamente el dileptum litus, que muestra un callado de un augur. Es decir, una moneda absolutamente pagana. Un judío piadoso, como los 3 que participaron en la sepultura, un judío piadoso colocaría una moneda romana pagana sobre el párpado del maestro. Eso no está claro. Eso se hacía en el mundo pagano para pagar el pasaje de Caronte, el barco de Caronte, ¿no? Pero no está claro. Entonces, en la imagen, dijo que leía las letras UKI, que se ven ahí arriba a la derecha, donde el rótulo verde, de Tiberio Caisaros. No, no puede ser, porque los leptones tienen que estar escrito con K, si está escrito bien en griego y tal. Apareció en una colección particular. Entonces, mi mujer hace unos años, oyéndome hablar de esto, durante tantísimo tiempo me buscó, hoy día por internet, me compró 2 leptones, un dileptum litus y un leptum simpulum, que son las 2 monedas que se atribuye que aparecieron. Los tengo como, no son nada, son monedas romanas de vaya usted a saber dónde, pero las tengo en unas reliquias. Si esto fuera así, otros fotógrafos, mirando con fotografías al contraste, fotografías más modernas que la de los años 30, no han encontrado nada. Esto es como las civilizaciones, que mirando las constelaciones un tío veía un carro, una osa mayor. Sí, hombre, sí, mira, si se ve un cangrejo. Tú miras donde los sumerios decían, no sé cómo lo decían, que ahí se ve un cangrejo, tú por más que habéis mirado las constelaciones del zodíaco, no se ve nada de lo que dicen que es. Pues esto, salvando las distancias, me recuerda un poco así. De ser esto cierto, que no está contrastado por la mayoría de la comunidad científica, de ser esto cierto, tendríamos perfectamente datada la sábana. Porque el leptón circuló una moneda mala, numismáticamente, equivalente a nuestros 2 céntimos de euro, de cobre, mala, acuñada más o menos a mano, un martillazo final hasta que hubo, ¿no? En el siglo XVI, circuló por esta parte del Imperio Romano entre el 26 y el 36 de nuestra era, con lo cual estaría perfectamente datada. Pero es dificilísimo creer que José de Arimatea hiciera así, a ver, un momento que llevo, y sacara una moneda de 2 céntimos y se la pusiera al maestro. Una moneda romana, pagana, sobre los párpados del maestro, wow, de ninguna forma, ¿no? Es que creo que es la única moneda que llevo ahora mismo. No un leptón, sino la de 2 céntimos. O es de 5. Es de 5, sí. Y las distingo. La de 2 es más pequeñita que esta. Y vale más o menos lo mismo. Entonces, si fuera cierto, estaría perfectamente datado, pero es que no está nada claro que lo sea. Ventanas. ¿Se pueden abrir?
No se pueden abrir. Necesitamos que se abran. Este tema es muy interesante. Buenísimas noches, me alegra muchísimo haberos visto en este grupo de jóvenes. La próxima la das tú, en este grupo de jóvenes. Muchas gracias, me alegro veros. Hasta ahora. Este tema es muy molesto, por lo que decía hace un rato cuando ha preguntado, perdón, le he llamado de tú al principio. Este tema es muy molesto, por lo siguiente, vivimos una cultura, más bien una macrocorriente cultural muy fuerte, muy fuerte, que nos está diciendo todo el rato lo siguiente. Como nosotros somos tolerantes, no tenemos más remedio que toleraros a vosotros en vuestras creencias. Eso sí, siempre y cuando vuestras creencias se queden en el ámbito de lo privado, encendiendo velitas en la sacristía. Entonces nos dejáis la educación, la política, la sanidad y todo eso a nosotros, claro. Vosotros, todo eso es para el ámbito privado. Pero eso sí, unos y otros sabemos además que dichas creencias se basan en mitos que no han sucedido. Entonces, cualquier cosa que nos acerque un viaje a Tierra Santa, una peregrinación, pues que una peregrinación a Tierra Santa es muy singular. Si tenéis ocasión de ir, os lo recomiendo vivamente. Cualquier cosa que nos acerque a los hechos en los que creemos que realmente sucedieron, porque son hechos históricos. Es muy importante que los cristianos lo tengamos en cuenta. Creemos en hechos que han sucedido real y verdaderamente, tal cual vienen en los evangelios. Cualquier cosa que nos acerque a eso, a Tierra Santa, a los lugares, a los objetos, Jesús, por no tenía ni dónde caerse muerto, es muy bueno, aunque ponga muy nerviosos a los profetas de la tolerancia. Es decir, no creemos en mitos, creemos en hechos que realmente han sucedido, por muy increíbles que sean. La resurrección, porque la pasión y la muerte no lo es tanto, ¿no? O sea que, muy bien, pues vaya grupo más bueno, ¿no? Más atento y más... Muy buenas noches y feliz fin de Cuaresma y de Semana Santa.